Buenas noches, amigos de Radio Isla. Bienvenidos a otro programa, una nueva edición de La Otra Realidad. Este es tu amigo Andrew Álvarez, que como todos los viernes comparte con ustedes 2 horas dentro de la aventura de la conciencia humana. La Otra Realidad. Programa de corte ecléptico, distinto y diferente, que como todos los viernes digo yo acá, en vivo compartimos con ustedes este interesante programa de análisis y de tantos otros asuntos y temas que tratamos acá, muchas veces, como decimos, no, en el borde de lo aceptado, en el borde de la realidad común, o tal vez donde el sistema, ¿verdad?, y los intereses creados, pues, no gustan ni interesan que usted se pregunte el porqué del porqué. Así que aquí estamos nosotros en nuestra misión, en nuestro trabajo de todos los viernes, compartiendo a través de Radio Isla 1320 y la cadena. Recuerde que también nos puede sintonizar, oígame, a través de Andrew Álvarez Chardón, PhD, en Facebook, y nuestra página de internet, andrewalvarez.tv. Así que ahí siempre está conectado con nosotros todo el tiempo, cada vez que tenga su oportunidad, para que le dé seguimiento a nuestro trabajo de investigación y a los asuntos pertinentes que siempre tocamos acá relacionados a lo que pasa en el panorama mundial, y muchas veces los ángulos diferentes que todas estas cosas que nos presentan como noticias pueden causar impacto, o el proceso de transformación global en que estamos ahora imbuidos. Bueno, cosa de la vida, mis amigos. Hoy acá estamos precisamente 20 estamos hoy, 20 de noviembre, viernes 20 de noviembre. La semana pasada, el viernes 13, tuvimos pues lamentablemente, ¿no?, la noticia y la ocasión del incidente que se dio allá en Francia, en París, y mientras hablábamos acá en nuestro programa, pues poníamos precisamente las cosas y las noticias que nos iban llegando según se desarrollaban, ¿no?, en Francia. De la misma manera ocurre hoy precisamente de nuevo, ¿no?, como si hubiera una concordancia entre estas organizaciones terroristas, o si hubiese un plan maestro más allá de lo aparente. Pues tenemos este ataque precisamente que se da allá en Mali, donde se ataca un hotel y donde pues vemos nuevamente rehenes, heridos, decenas de muertos, y todo lo que por alguna forma o manera sigue siendo, ¿no?, el modus operandi de estas organizaciones terroristas. En esta ocasión no se menciona el Estado Islámico, sino Al-Qaeda. Al-Qaeda, que aparentemente pues no había hecho nada, como dicen por ahí en el hit parade, no había estado haciendo nada que fuera de impacto a nivel de terrorismo, ¿no?, internacional, y ahora surge con este operativo en Mali, recordando, mis amigos, que precisamente Mali, allá en el Hotel Blue Radisson, allá en Mali era una antigua colonia francesa, y donde en los últimos años ha habido, ¿no?, actividad militar del ejército francés contra grupos y reductos de Al-Qaeda y otras organizaciones que han tratado, ¿no?, de alguna forma u otra imponer, ¿no?, este islamismo extremista que estos grupos pues profesan. Y es importante señalar lo siguiente, y lo aclaramos aquí nuevamente. Oiga, el Islam es una cosa y estos grupos son otras, no es lo mismo ni se escribe igual. No se confunda, no crea usted lo que no es, no se deje llevar obviamente por los comentarios que se hacen continuamente sobre estos incidentes, y donde se trata de generalizar con el mundo musulmán. Definitivamente el mundo musulmán, al igual que el mundo de los cristianos, al igual que el hinduismo, al igual que cualquiera de las grandes religiones, el budismo, lo que sea, siempre va a encontrar usted, hay gente que es sumamente extremista, hay personas que son fanáticos. En el budismo hay asesinos, hay monjes que han matado personas, y usted puede ver la cantidad de casos que se han dado en Tailandia, por ejemplo, y en otras regiones de Asia, donde hay monjes que se han dedicado precisamente a perseguir musulmanes y asesinarlos. Ahí están las noticias, verifique la información. Y tal como le digo esto, usted tiene la cantidad de cristianos también fanáticos que han asesinado personas a mansalva, ¿no? De hecho, si le damos la vuelta a todos estos asuntos, vamos a encontrar cosas aún más asombrosas. Simplemente echando la vista, ¿no?, al siglo pasado y viendo la guerra que había allá en Belfast, ¿se acuerda usted? Irlanda del Norte, entre protestantes y católicos, y que lógicamente había una intervención directa del ejército de Gran Bretaña en este conflicto, y la historia es larga precisamente con los movimientos separatistas que habían allá, específicamente en Irlanda del Norte, el ejército irlandés, revolucionario irlandés. Bueno, pues todo esto es parte del marco de referencia del mundo en que usted y yo vivimos aquí ahora. Es un mundo violento, es un mundo de radicalismo, es un lugar donde tal vez algunos se aprovechan de todos estos incidentes para empezar a señalar, ¿no?,
todas estas cosas fuera de proporción, ¿no? Sacarlas de contexto y tratar de crear, no de polarizar y de crear xenofobia, odio, racismo, tantas otras cosas que nos separan aún más, ¿no? Que siguen fraccionando a la humanidad y que todos nosotros, pues bueno, confundidos ante la mala información, la desinformación, la prensa amarillista y obviamente, ¿no? Las secuencias que tienen los diferentes grupos de inteligencia que de alguna manera o de otra pretenden, lógicamente, mantener desinformados a la mayor cantidad de personas. Y me está curioso, porque una vez ocurre esto de Francia, antes de, lógicamente, entrar también a discutir lo que ha ocurrido en Mali, específicamente en Bamako, que es la capital de Mali. Esto es importante que lo recalquemos aquí una vez más. Usted sabe que aquí hemos señalado tantísimas veces la guerra electrónica, la guerra que hay en el Internet. El Ejército Popular de China, del que hemos hablado aquí muchas veces, los escuadrones de la Fuerza Aérea Norteamericana, la NSA, ¿quién no ha hablado ya de la NSA? Nosotros hablábamos ya en la década de los 90 sobre Echelon y todos estos proyectos cuando nadie sabía ni siquiera que era esto. En Internet absolutamente nadie hablaba del asunto. Pero luego estas cosas, pues, con el tiempo todo el mundo se cree experto y conocedor de la materia y cualquier hijo de vecino comenta lo que no sabe y lo que no sabe se lo inventa. Por aquí hemos hablado siempre, ¿no? Con conocimiento de causa y con la información. Óigame, desde 1992 estamos hablando en la radio acá en Puerto Rico sobre el proyecto Echelon y desde cómo en 1990 se había instalado en Puerto Rico una unidad de seguimiento y rastreo electrónico para este tipo de comunicaciones y cómo obviamente esto se expandía en los países de habla inglesa o países anglosajones, que incluía tal vez en un extremo, una extensión inclusive a China, dentro de un proyecto que era sumamente invasivo dentro de espionaje electrónico, ¿no? Y el seguimiento que se le daban a las comunicaciones a nivel global. La misma gente, óigame, la misma gente que lucha contra el Estado Islámico, contra Al Qaeda, ¿no? Contra Boko Haram, contra el ya desaparecido Ejército Rojo japonés y tantas otras cosas que habían por ahí por el mundo dando vueltas, que si vamos a enumerarlo, no vamos a acabar nunca con la cantidad de grupos terroristas que han existido en los últimos 100 años, porque son los últimos 100 años los que obviamente implican dentro de la seguridad de las naciones de lo que hoy conocemos Occidente. Antes de eso, pues siempre ha habido terrorismo. Pregúntele usted a los romanos, cuando los sicarios judíos no los mataban cada vez que tenían la oportunidad de apuñalar por la espalda a algún soldado romano en la ocupación que tuvieron estos sobre la tierra de Palestina. Pero pues, aparte de eso, y no irnos a la historia atrás y buscar los diferentes grupos, los Assassin y tantos otros en la India y otras partes del planeta, la realidad es que a nivel contemporáneo hay que señalar lo siguiente. La misma gente que lo espía a usted, que puede entrar por un backdoor en su computadora, ¿no? La Agencia Nacional de Seguridad, la CIA, por decir dos agencias conocidas a nivel global, no incluyendo obviamente las agencias europeas, inclusive el RUM de la Federación Rusa y otros más que tienen esa capacidad, como mencioné a China y tantas otras superpotencias. La realidad es que toda esta gente no solamente interviene con todas las comunicaciones mundiales, sino es la misma gente que secuestra personas y las lleva a cárceles como en Guantánamo, Camp X-Ray, Camp Delta, o los lleva a los barcos de la CIA para obviamente allí pues torturarlos y obviamente llevarlos o someterlos a interrogatorios que van más allá de los derechos humanos. Lo mismo pasa en las cárceles, por ejemplo, egipcias, o en las cárceles de Arabia Saudí, donde la tortura es el pan nuestro todos los días, o Pakistán. Cualquiera de estos centros del mundo que se distinguen precisamente por la crueldad en la manera en que se tratan a los prisioneros, por no mencionar Corea del Norte. Así que uno puede hacer una generalización de cómo en el mundo no se respetan los derechos humanos, cómo la vida suya y la mía no vale absolutamente nada, que obviamente somos todos desechables, y que aquí pues ahí nos interesa es que si tienen que secuestrarlo usted en cualquier parte del mundo, llevarla a uno de estos barcos obviamente de seguridad e interrogatorio, desaparecerlo en el medio del mar, o lo que sea, lo hacen. Hay casos, busque si no es así, en las cortes italianas, precisamente contra la CIA. Y hay casos que señalen, acusan, inclusive en Francia, tanta cosa ahora, ¿verdad? Y si usted hace un poco de memoria, despierte la memoria. Y nuevamente, siempre verifique lo que aquí se diga, porque aquí yo no digo nada que no sea tal cual es y como ha sido, no únicamente publicado, sino como también ha sido discutido, obviamente, en los grupos de interés dentro de la comunidad de inteligencia. A lo que voy con esto, oigan, si acaso no se quejó
escasamente hace unos meses atrás Francia de que Estados Unidos lo estaba espiando continuamente, que la embajada norteamericana no era el centro de espionaje donde seguían a los últimos 3 presidentes franceses, donde grababan sus comunicaciones, donde grababan todas las relaciones obviamente políticas y luego las que habían a nivel diplomático con otras partes, otros países del mundo, inclusive partes en Europa, partes en Asia y cualquier otro tipo de negociación en África. No es este seguimiento del que tanto se habla, no se acuerde usted, y eso que son los aliados que ahora luchan juntos, pero por un lado se dan puñaladas por la espalda, puñalada trapera, y por otro lado pues alegadamente colaboran unos con otros. ¿Quién es quién aquí? ¿Quién es honesto? ¿Quién realmente no es hipócrita? ¿Quién habla con la verdad? En un mundo de mentiras como este, usted sigue creyendo lo que obviamente la prensa nos dice, y lo que se supone usted no deba saber, se mantiene siempre tras bastidores y confundido. Mientras más revuelven y revuelven y revuelven y revuelven toda esa data o toda esa información, todos esos datos, más difícil es poder asimilarlo, poder tener la prueba de evidencia que pueda poner en claro qué es lo que está pasando en nuestro planeta aquí ahora. Todo esto es una confusión, todo esto es el caos. No solamente la teoría del caos, que podríamos hablar, ¿verdad?, de incertidumbre de la física. Esa teoría se aplica precisamente en el mundo cotidiano, en la política internacional, en la vida de los ciudadanos comunes y corrientes como usted y como yo, a los que de una manera u otra, pues obviamente intervienen y están grabando continuamente. Por eso Edward Snowden en su momento, pues obviamente fue una revelación para el mundo, de los que ya todos que estamos de alguna forma u otra relacionados con este tipo de trabajo o estudios, no era nada nuevo, pero para el resto de la humanidad que despertó un momentito, él hizo un guiño de ojo y dijeron, oh wow, ay señor, me están grabando, ay qué triste es la vida, ¿qué es lo que hago ahora? Pues nada, el gran hermano siempre va a estar investigando, nos va a estar siempre revisando y va a estar obviamente viendo qué es lo que usted hace. Pero aquí es donde viene precisamente la interrogante de todas estas cosas, y nuevamente, ¿quién miente y quién dice la verdad? ¿Quién aquí obviamente carga los topos, como yo digo, ¿verdad? ¿Quién juega con la carta escondida y a usted lo cogen de tonto y sin idea una vez más? Oiga, Anonymous, precisamente, una vez se lleva a cabo este ataque el viernes pasado, indica que va a comenzar una guerra directa contra el Estado Islámico. Y Anonymous, que son un grupo de hackers no identificados, que no tiene un presidente, ¿verdad?, que no tiene un líder particular, que no tiene una central donde está reunido, donde se reúnen los datos exclusivos, o lo que fuese. Pues cada cual de las personas que de alguna forma u otra se identifican con esta organización a través de la web, pues decidieron llevar a cabo un ataque directo contra ¿qué? Contra las matrices del Estado Islámico, de Daesh. Tratar de alguna forma u otra de neutralizar las páginas. Óigame, y en varios días, más de 5.000 páginas relacionadas con el Estado Islámico fueron sacadas de circulación por Anonymous. Lo que los chinos no pudieron hacer, lo que la NSA no hizo, lo que el MI6 británico no hace, lo que los franceses no hicieron tampoco, lo que la CIA no puede hacer. O sea, lo que los rusos tampoco, que pueden ir a bombardear a Siria, pero no pueden meterle mano a este asunto. O sea, nadie podía obviamente parar al Estado Islámico en Internet, como no lo pueden parar en tierra porque no lo han podido parar en ningún lugar. Pero entonces viene Anonymous, ¿verdad? Una organización no definida de hackers en todo el mundo, que nadie sabe quién es quién, ¿verdad? Con su caretita y con su cuestioncita y toda esta historieta y todo ese cuento. Y le mete mano, sin tener la tecnología a la mano, ¿no? Que tiene, por ejemplo, la Agencia Nacional de Seguridad, o que tienen los aliados en común, o la inteligencia de la OTAN, o todos los que estén aquí relacionados, aliados o no aliados. ¿Qué pasó? ¿Dónde está todo ese sistema y equipo de ejércitos, cibernautas que están pagados precisamente por las potencias militares del planeta? ¿Por qué no podían hacer lo que hizo Anonymous? Pregúntese usted, métale a las neuronas que le ayuden un poco. ¿Por qué no podían hacerlo? O sea, que estas son las cosas que obviamente indignan a uno y uno se da cuenta que es una gran mentira. Cada vez que usted empieza a armar este rompecabezas, se da cuenta que es una gran mentira. Y obviamente nosotros acá en Puerto Rico, en nuestro insularismo particular, pues meramente siempre estamos dando vueltas a la noria, vagando, que si el gobernador se va de vacaciones para Francia, no, para España. Ahora miedo, que si llega a la Francia, muchacho, hay que poner defense. No, se va ahora, qué sé yo, para España, para Alemania, para allá, no sé, en un momento crítico como ahora, como el que tenemos, que a fin de mes nos quedamos sin poder pagar. Pero así es la vida, ¿a quién le importa? ¿Quién tiene compromisos con el país? Más rayo parte al béisbol, decía aquí mi abuelo. Pues mira, así mismo es la cosa. Los políticos de nuestra pequeña isla acá del espanto en medio del Caribe parecen no tener el compromiso adecuado ni tampoco tener la materia gris para resolver las cosas que hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Y hay que jugar, como dicen acá, decía uno de estos
de estos cómicos de 3 minutos de la televisión, a Will Crispin. Así que oiga bien. Tenemos que hacer obviamente conciencia de lo que está pasando en el mundo y cómo por un lado todas estas migraciones que impactan al mundo y toda esta discusión que hay con el Estado Islámico, que ahora es la estrella del momento hasta hoy viernes, ¿verdad? Cuando nuevamente una filial de Al Qaeda con otro grupo precisamente interno de Mali, pues llevan a cabo este ataque a este hotel, ¿no? Al Blue Radisson, allá precisamente en Mali, y que pues se habla de 13 terroristas específicamente que entraron a este hotel utilizando un vehículo Toyota 4x4, ¿no? Todoterreno, con tablilla, ¿no? Con una tablilla diplomática norteamericana, alegada y supuestamente se la robaron. Se robaron este vehículo diplomático, identificado como parte, ¿no? de la embajada norteamericana, y entraron tuvieron acceso a este hotel. Es un hotel que realmente la clientela que va son políticos, embajadores, ¿no? diplomáticos, hombres de negocios que van allá a África a hacer diferentes tipos, ¿no? de negociaciones allá, corporativas y obviamente militares. O sea, que es un hotel donde la clientela que va obviamente es importante, es neurálgica para la movilidad y el gobierno y la economía, ¿no? y la seguridad de Mali. Como dije hace un rato, lleva varios años la lucha, por ejemplo, de las unidades militares francesas allá contra diferentes grupos islamistas, extremistas o terroristas, como usted le quiera decir, allá en Mali. Ahora, es importante señalar, en estos momentos que yo le hablo a usted, por lo menos hay 12.000 soldados franceses combatiendo en 13 países diferentes en África y Oriente Medio. 12.000 soldados. Ahora, alguien en estos días estábamos hablando, y yo le comentaba a mi productora Denise Gilbert, hablando ya de los soldados franceses, que yo usted no oye hablar de la Legión extranjera. ¿Usted se acuerda de las películas, la Legión extranjera en el desierto y peleando contra los revoltosos musulmanes en el siglo XIX, ¿verdad? Todas aquellas películas que se hicieron de esa época romántica, porque eso no sé qué romanticismo si había alguno, pero bueno, la Legión extranjera, que eran unos mercenarios que invadían. Pues mira, la Legión extranjera actualmente está activa y están allá en la Guyana francesa. No los hemos visto activos contra el terrorismo, no sé por qué. Este grupo, asociado con Francia de alguna forma u otra, aunque no es parte del ejército francés, no lo hemos visto activo en ninguna de estas operaciones contra el Estado Islámico, contra Al Qaeda o el grupo que sea. Pues bien, la cosa aquí, mis amigos, y esto es importante señalar en lo que hablo hoy acá, es que la información de todos estos eventos tenemos que pasarla por el filtro. Tenemos que tener mucho cuidado quién se aprovecha, ¿no? de las situaciones y los actos. Ya van 2 viernes consecutivos donde se dan ataques terroristas. Recordando nuevamente que hay una línea que separa a Al Qaeda, obviamente, del Estado Islámico, de Daesh. Y recuerde que el Estado Islámico ni es un Estado, ni es islámico tampoco, y esto lo vengo diciendo yo, óigame, desde el día 1. Recuerde que esto surgió para allá, para el 2004, como una subsidiaria, si así usted le quiere decir, de Al Qaeda, y que se organiza precisamente por exmilitares que estaban presos en una prisión norteamericana donde tenían detenidos, ¿no? Aparte del personal de inteligencia aérea del antiguo ejército de Saddam Hussein, donde en este grupo, donde estaba Baghdadi, que no era parte de la inteligencia de la Fuerza Aérea iraní de Saddam Hussein, se comunica, se conecta porque está preso en la misma prisión que estas personas, y ahí comienzan a organizar, no la resistencia, porque ya la resistencia estaba activa, sino un grupo alterno a Al Qaeda que pudiese de alguna forma organizarse como una filial para hacer resistencia y combate contra los cruzados que estaban obviamente ocupando a Irak. En aquel momento que comienza las primeras células de lo que luego se va a convertir el Estado Islámico, y que luego pues empiezan obviamente todos estos combates, específicamente en el 2012, donde expande operaciones, lo que hoy en día se conoce como Daesh, el ISIS o Estado Islámico, en el territorio sirio. Se une entonces al conflicto que ya llevaba más de un año activo en Siria, de lo que era una guerra civil, y que algunos dicen que no hay guerra civil. Pues mire, mi hermano, usted tiene que aprender y definir qué es una guerra civil, que en estos momentos no es ya una guerra civil, son otros $20, porque en este momento ya no es una guerra civil, ya tenemos ahí potencias extranjeras interviniendo, por ende ya no se clasifica como una guerra civil. Pero anteriormente, cuando eran los sirios peleando dentro de Siria contra su propio gobierno, ¿no? El gobierno de Assad, un gobierno criminal, que sea socialista o no sea socialista, que no sea islamista, que sea chiita, lo que usted quiera que sea, es un criminal, es un genocida, igual que su papá.
Su papá asesinó más de 8.000 personas y, como he dicho anteriormente, y busqué la información, construyó un parque de soccer, de fútbol, encima de todos los cadáveres que enterró allí. O sea, era gente que reprimía al pueblo crudamente, eran dictadores. Nada de socialismo con el pueblo, por favor, boludo, dictadores. Tenemos que tener claros, ¿no?, qué es una cosa y qué es otra, para no confundirnos, ¿no?, en este marasmo de cosas, en este oleaje continuo de corrientes de información que muchas veces viene invertida. Ahora, nuevamente vuelvo a recalcar, el Estado Islámico, una vez se separa, toma a cabo sus operaciones, se convierte en enemigo acérrimo de Al-Qaeda. Ambos grupos no persiguen exactamente los mismos, digamos nosotros, el mismo fin, ¿no?, las mismas metas. Si no, pues tal vez podría haber algún tipo de conjunción, como ocurre con Boko Haram, que se ha unido, ¿no?, al movimiento en África del Estado Islámico. Al-Qaeda mantiene obviamente sus lazos con los talibanes allá en Afganistán. Por ende, para el Estado Islámico, tanto los talibanes como Al-Qaeda son sus enemigos. Por eso el Estado Islámico, que ha penetrado también en Afganistán, ha ejecutado a talibanes en Afganistán, en el propio territorio de operaciones de los talibanes. Ha hecho lo propio también con miembros de Al-Qaeda, que los ha degollado, los ha fusilado. Se ha hecho lo que le da la gana también, tanto en Siria como en Irak. Así que hay una guerra entre esas personas. Y por otro lado tienes a los kurdos, que no son pro-iraquíes ni son pro-turcos tampoco. O sea, tenemos una situación interesante por demás. Y recuerde usted que tanto los iraquíes, el ejército que tenía Saddam Hussein, cuando en el Turquistán mató miles, casi 8.000 kurdos, utilizando armas químicas de la misma manera que lo ha hecho el ejército turco, que ha perseguido obviamente a los kurdos durante décadas, por no decir siglos. Lógicamente esto es importante indicarlo, porque aunque usted cree que estas son áreas que son sumamente vacías y todo, oiga, para que tenga una idea, únicamente en Turquía hay 70 millones de personas, ¿ok? Usted tiene aquí millares y millares y millares y millares de personas viviendo en una región inhóspita como esta. Turquía, que obviamente es parte Asia, parte Europa, pues obviamente es otro universo, aparte a Siria. Recuerde que todos estos países, luego de la Primera Guerra Mundial, los repartieron, los picaron, hicieron ahí el mapa que le dio la gana, sin importarle el grupo étnico, sin importar nada. Destruyeron, obviamente, entre los ingleses y los franceses, a lo que quedaba del Imperio Otomano, luego de 600 años de estar reinando en esa región, y todo esto pues se repartió de una forma, de alguna manera, de forma diferente. ¿Usted se acuerda de Lawrence of Arabia? ¿Se acuerda de eso? La película y el personaje, que era obviamente un oficial británico que de hecho era homosexual también, pero bueno, el tipo era muchas cosas a la vez, le encantaba ponerse las batolas y ponerse esas cosas raras, pero eso no le quitaba que el tipo fuera un guerrero y que organizara precisamente a los árabes, específicamente, ¿no?, de allá de la península arábica, para que lucharan en contra de los turcos, de la ocupación obviamente otomana en aquel entonces. O sea, la historia es interesante, todas estas cosas están ahí correlacionadas de alguna forma o manera, y tenemos que entender el trasfondo para que podamos ver qué es lo que pasa ahora. Si usted no conoce el pasado, no espere conocer lo que está pasando ahora y tener proyecciones para el futuro. Y esta es una situación crítica. Esta región del mundo obviamente está en un impasse y tiene efectos directos sobre nosotros acá en Occidente. No se crea eso, no se crea que eso está lejos, esto es una aldea planetaria. Todo está concatenado y de alguna forma o manera el impacto de toda esta situación nos va a tocar. Por eso que precisamente a comienzo de la semana, el general a cargo precisamente del Comando Sur de los Estados Unidos, que eso se ocupa de Centroamérica, del Caribe, ¿no?, y el sur de los Estados Unidos, indica de la peligrosidad de que puedan haber yihadistas en esta región, debido a que la información de inteligencia que tiene obviamente el DIAL del Departamento de la Defensa, ya no la CIA, ya no la NSA, les indica que probablemente haya de 100 a 200 exmiembros, o por lo menos yihadistas que estuvieron activos de alguna forma o manera en el territorio de Siria, que han regresado acá al Caribe, a las Islas Vírgenes y a otras regiones cerca, no precisamente de las costas de Centroamérica, lo que es preocupante porque ahí tienes a Trinidad y Tobago. Tienes de hecho individuos que han entrado por Haití, han tratado de llegar a San Martín utilizando, por ejemplo, pasaportes que se robaron en Grecia, y otros más que han falsificado la identidad. Y mientras todo eso pasa, usted tiene también un enorme conflicto en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, donde tiene 2.000 cubanos que quieren llegar a Estados Unidos, y obviamente Nicaragua, que es aliada conectada del gobierno de los Castro de Cuba, pues no va a permitir que esos 200 emigrantes cubanos que han salido de Cuba, que no quieren regresar a Cuba, ¿verdad?, a la Cuba que a Obama le encanta ahora, no quieren volver allá ni para el cara, quieren llegar de alguna forma o manera a Estados Unidos y Nicaragua,
Nicaragua pues no le deja pasar por ahí. Dice que por su territorio Nacarile, que ellos son aliados cubanos, no way Felipe. O sea, es la vida, este es el mundo, estamos aquí ahora. Y en Puerto Rico, bueno, pues en Puerto Rico, antes de la pausa, piensa usted, un gobernador que huye para allá, por no decir que se va de vacaciones una vez más a Europa, pero tiran comentarios sin pensarlo mucho. Aquí tenemos los brazos abiertos para los sirios. Venga y crucifíquenme, que tengo los brazos abiertos. De verdad que el desconocimiento es crítico, la ignorancia es atrevida, y en un país en crisis como este, donde ni siquiera puedes mantener a los puertorriqueños en su propia patria, ya empiezas a hablar, a repartir lo que no te toca y lo que no es tuyo. Cuando venga a coger leña, porque hay que criar macho, decía mi abuela, y le digo aquí al bonzo, ¿sabe qué? Ya pégala, Puerto Rico.
Y bien, amigos, regresamos acá nuevamente a la otra realidad. Tu amigo Andrew Álvarez en vivo hoy viernes, mi madre. Los controles, el bouncer esta noche, chico, te había dejado por allá, sí, está de P-Hitter esta noche, por el maestro Lara Cuente. Eso es así. Y a la misma vez pues está acá también nuestro webmaster Carlos, que está allá haciendo allá, usted sabe, el pis, no es la tijera, es el pis. Y nuestra productora Denise Gilbert, que está por aquí también en la herradura de esta mesa, aquí a mi derecha. También Denise en un momento también estará acá pues platicando con nosotros en vivo en la otra realidad, cosas de la vida, muchos asuntos interesantes. Bueno, toda esta situación ha llevado también a la discusión, ¿no? Precisamente en el plano de la Unión Europea sobre la seguridad nacional de los países que integran obviamente la Comunidad Europea. Y usted sabe que existe ya un acuerdo que se llama el Acuerdo Schengen. El Acuerdo Schengen no es otra cosa sino digamos nosotros, ¿no? La facilidad que tiene el ciudadano europeo de viajar de país en un tren, autobús, sin que tenga que pasar una frontera y revisarle el pasaporte, no, la visa, qué sé yo, la célula, lo que fuese. Obviamente puede pasar de parte a parte. Usted pasa de Francia a Alemania, Alemania coge a Bélgica, por allá si quiere va, pues baja también y va a Austria, etcétera. Y se da la vuelta por Europa sin necesidad, obviamente, debido no a que el Schengen, que es como se llama, Schengen, este acuerdo, pues le permite a las personas ese transporte. Esto podría cambiar, obviamente, bajo las nuevas legislaciones que se están tratando de implementar, debido no a que las fronteras están demasiado permeables, es decir, no hay ningún tipo de filtro. Así que el identificar a uno de los yihadistas que atacaron en Francia como una de las personas que habían migrado desde Siria, junto con los grandes o con la gran masa de miles y miles de refugiados, pues esto prendió la luz de alerta. Y usted sabe muy bien que si usted escucha este programa consecutivamente, eso lo habíamos mencionado aquí hace meses ya, de la posibilidad, ¿no?, de que se infiltrara gente en esto, porque se había visto en otros conflictos en el mundo donde a través de grupos de refugiados, de personas necesitadas, se colaban precisamente terroristas o espías o lo que fuese. En este caso tenemos también acá en Estados Unidos la propuesta del presidente Barack Hussein Obama para recibir a inmigrantes sirios o iraquíes también en los Estados Unidos. Inicialmente 21 gobernadores norteamericanos de corte republicano dijeron que no los van a aceptar, que no los quieren. Ya el número va casi por 40. O sea que la cosa se ha creado una resistencia tan grande que de hecho las votaciones en el Congreso ya van más allá en contra de esto, más allá del veto que pueda tener el presidente Obama para poder echar para atrás o poder vetar cualquier decisión que tome el Congreso norteamericano en contra, ¿no?, de que se abra a estos migrantes. Óyame, es con los mexicanos, es con los guatemaltecos, es con los hondureños que llegan allá, ¿no? Y con tantos otros. Y hay una problemática enorme en la frontera norteamericana y no hay una ley, obviamente, migratoria norteamericana para bregar con esto. Y por otro lado, usted dice que quiere traer gente de allá, de Siria y de Irak. Por amor a Dios, no hablan inglés, no hablan español. Es otra cultura totalmente diferente, aunque en los Estados Unidos hay millones y millones de islamitas. Bueno, son musulmanes, pero que usted sea musulmán no quiere decir nada. Usted puede ser cristiano y puede ir, qué sé yo, a Rusia y obviamente va a estar bien enajenado de la cultura rusa. Y de hecho allá son cristianos ortodoxos, algo diferente al católico. Pero todo esto lo traigo, ¿no?, en el contexto de entender lo siguiente. No es falta de humanismo, no es falta de caridad, no es falta de nada de eso. Obviamente los Estados Unidos tienen una cadena global, ¿no?, de ayuda inmediata y respuesta a cuanto país hay en el mundo. Hasta Corea del Norte le dan ayuda. Para que usted tenga una idea, aparte de la política de línea dura, el militarismo, intervencionismo, el espionaje, los grandes intereses, las multinacionales y todo ese monstruo que vemos nosotros que se come los niños crudos y sin sal. Aparte de eso, hay una serie de programas, obviamente, que son de política positiva, me explico. Están hechos precisamente para ganar mentes y corazones, como se decía que había que hacer en Vietnam. Y ese tipo de ayuda humanitaria se reparte por todo el mundo. Y Estados Unidos, obviamente, eso no se discute, es el país que más ayuda humanitarias en todo el planeta. Claro, es el país que más instalaciones militares tiene en todo el planeta. Es el país que gasta más de 6.700 millones. Perdón, ¿cuántos son? 607.000 millones de dólares. 607.000 millones de dólares en su presupuesto anual en armamento. Obviamente, con menos del 5% de la población mundial. O sea que sí, hay unas cosas que son contradictorias. Y uno dice, espérate, te peinas o te haces rolo. ¿Ayudas a la humanidad o le vendes armas a todo el mundo para que se arranquen la cabeza? Esto como que no lo entiende nadie, como que es una cuestión como medio, qué sé
sé yo, esquizofrénica, paranoica, psicótica, algo que no encaja con lo que debería ser, ¿no? Qué sé yo, una línea, digamos, confiable o lógica de conducta política. Pero la realidad es que, como dije hace un rato, en un mundo de locura colectiva, en un mundo de tantas mentiras, usted tiene todo tipo de acciones contradictorias, ¿no? El sistema se contradice, la política vive de eso precisamente, del engaño, de hacer creer lo que no es, etcétera, etcétera. Así que, ante la situación mundial, tenemos que preguntarnos tantísimas cosas. Traer emigrantes acá o inmigrantes de allá, de Irak y de Siria. Los norteamericanos están renuentes a eso. De hecho, Obama trató de cerrar, hace poco hizo una nueva gestión para cerrar allá en Guantánamo las cárceles que tenían allá los supuestos miembros de Al Qaeda y los terroristas que estaban allí presos, que muchos de ellos nunca le han probado ningún caso a ninguno de ellos. La mayoría de ellos no hay evidencia en contra de ellos, ni ha habido acusaciones, que ese es el gran escándalo digamos, de violaciones de derechos humanos. Pero bueno, están allí presos hasta que Dios reparta suerte. Llevan 12 años presos, 13 años presos. Vaya usted a saber cuánto tiempo más estarán allí. La realidad es que el Congreso le dijo, usted no puede hacer eso. Y el mismo Departamento de la Defensa dijo, no, señor presidente, usted no sabe lo que habla, cállese la boca y siga obviamente el guión como está escrito, y simplemente recuerde que usted ya no pinta para nada aquí, usted sale ahora en un año y se olvidan de usted porque sin penas y sin gloria no trajo nada nuevo. Así que ese tipo de cosas, obviamente, hay que pensarlas. Y piense bien usted, aunque se le cuele un terrorista entre 10.000 personas, se fastidió. Con que uno en 10.000 se cuele, y usted diga, no, que hay hay un cheque, se va a hacer un chequeo, no, el trasfondo de cada persona, de verdad. ¿Y quién le dijo eso a usted? La pregunta de rigor es la siguiente: personas que no tienen pasaporte, que no tienen células que los puedan identificar, ¿no? Que no tienen identificación, que no tienen ningún tipo de documento. ¿Quién le garantiza a usted que Mohamed Halam Bassam es un ovejero que llega de allá de las colinas, de allá de alguna región de Alepo o algo así? ¿Quién le garantiza a usted eso? Y si lo es, ¿quién le garantiza a usted que no es un radical? ¿Ah? Que no le lavaron el cerebro, que no está preparado, no como un sleeper, no como un durmiente para ser activado después. ¿Quién le garantiza eso a usted? Nadie. ¿Acaso el 9/11 no fue la penetración de individuos, algunos que decían que venían como estudiantes a los Estados Unidos y otros que llegaron con unas visas de trabajo y otros como turistas y se quedaron en el territorio norteamericano y llevaron a cabo que los ataques que usted conoce hasta el día de hoy? Sean falsas banderas o no, hay que explicar eso también, ese término, porque mucha gente habla falsas banderas, y se me parece a Alex Jones tripeando, usted sabe, en tabaco americano. No, oiga, vamos a hablar como es para que usted entienda. Una falsa bandera obviamente es indicar de que una acción que ha ocurrido, un ataque, un complot, es llevado a cabo por un grupo en particular cuando ha sido otro grupo quien lo ha llevado, o que se ha llevado a cabo, se ha ejecutado, ¿no?, una operación alegadamente por unas causas cuando otras pudiesen ser las causas de esta, y donde se supone que esté implicado el Estado o varios estados, dependiendo en la conspiración quién esté directamente involucrado y en qué territorio se lleva a cabo. Por ende, en los Estados Unidos, el ataque a las Torres Gemelas, a World Trade Center y ataque al Pentágono, sí, hubo gente involucrada que obviamente eran egipcios y otros eran saudíes, y había gente de todo este territorio y llevaron a cabo esos ataques y los individuos estaban identificados. O sí, de que luego aparecieron algunos de estos individuos que estaban vivos en su territorio y que no habían muerto alegadamente, como decía el FBI y como se había indicado en aquel entonces en el 2001, pues claro, porque le habían robado la identidad a estos individuos y usando una falsa identidad, estos yihadistas que nadie sabe al final de cuentas, 5 o 6 de ellos quiénes fueron, pues se inmolaron allí. ¿Cuál es la falsa bandera detrás de todo esto? Bueno, que el sistema de seguridad norteamericano, aparte de ser violado, aparte de, obviamente de no servir para detectarlos y no poder interrumpir el ataque directamente, cuando ya desde la época de Clinton venía un seguimiento directo de los movimientos de Al Qaeda y de Osama Bin Laden y de los individuos que estaban entrando en las fronteras norteamericanas y de las mezquitas donde se estaban haciendo, y grupos culturales en Nueva York, por ejemplo, en Chicago, por decirle algunos, donde se estaba reclutando gente para llevar a cabo intervenciones yihadistas en otras regiones del mundo, inclusive devolverlo a los Estados Unidos entrenados ya desde Pakistán. Pakistán, gran aliado norteamericano, la ISI, ¿no?, la CIA de Pakistán, aliada y colaboradora directa por casi 3 décadas de la Agencia Central de Inteligencia, o mucho más
para que usted tenga una idea de cómo nos engañan y cómo usted, si no busca esta información y la verifica, se va a quedar en el marasmo, pensando en lo que le han metido en la cabeza, con el adoctrinamiento que le meten día y noche por ojo, nariz y boca, creyéndose todo lo que el mainstream le dice. Pues bien, esto no son exageraciones, ni son pensamientos paranoicos, ni pajas mentales. Ahí está la historia, ahí está la evidencia. Hay una gran cantidad de publicaciones y una gran cantidad de investigaciones sobre esto. Muchas de ellas de periodistas, obviamente periodistas no relacionados directamente con grandes cadenas que obviamente controlan la información, sino periodistas independientes, y a la misma vez también reportes que son directos de las agencias de seguridad norteamericanas y de la inteligencia de países aliados. O sea que toda esta información ha salido en los últimos, en los últimos 14 años esta información ha surgido en diferentes partes del mundo, y no hay que buscar a Wikileaks para que usted entienda esto, ni a Anonymous, ni siquiera a Mr. Snowden. Hay mucha información de mucha gente aquí que yo he hablado acá. De hecho, un ex agente de apellido Kirby, que por años ha estado dando información de lo que la NSA ha estado manipulando y controlando, de cómo las embajadas norteamericanas se transmite gran parte de esta información para operaciones de intervención y penetración en todas partes del mundo. Ahí están los datos. Que usted no sepa esto, que usted no se haya enterado, que ahora a última hora pues tal vez le da interés o todavía está dudoso ante todo. Pues bien, cuando a uno le rompen el esquema de lo que le han dicho a uno que es la realidad, obviamente hay una reacción inmediata que es la negación. Nosotros tenemos que despertar y salir de ese sueño como durmientes para darnos cuenta que este es un mundo diferente a lo que nos han dicho siempre. Y a lo que voy precisamente detrás de todo esto. La peligrosidad, obviamente, que alguien se infiltre, que las falsas banderas, nuevamente. Oiga, hay gente que dice, no murió nadie en París, hay gente que tripea en corcho y que usted los oye en internet diciendo estupideces, que mientras más hablan, peores, porque obviamente lo que se entiende es que no saben de lo que están hablando y que probablemente sus facultades mentales están comprometidas. Mire, se lo digo de esta manera, calzón quitado. En París murió gente. Y por ahí sale la foto esa tonta, la muchachita que quieren poner en todas las operaciones de ataque. Por favor, ningún servicio de inteligencia va a usar la misma gente y los mismos actores en 2 o 3 casos donde son publicados y donde las fotos se ven. Eso es parte de la contradesinformación. Aprenda el término, contradesinformación. Como hay contraespionaje, como hay espionaje, en esto, obviamente, en la comunidad de inteligencia, en la comunidad del engaño, donde se brega de esto, que es el pan nuestro todos los días, eso es parte de las cosas que se tiran y se sacan. Así nadie sabe exactamente lo que hay. De hecho, hay una premisa que tiene la comunidad de inteligencia, específicamente la CIA, y la premisa de la CIA es: conoce la verdad, distorsiónala, desubícala y propágala. Tal como se hacía en la Alemania nazi con la mentira, ¿verdad? Donde obviamente allí Goebbels decía, pues, mientras más repitas una mentira, más la van a aceptar. Cuando las cosas suceden de alguna manera, y aunque ocurran los hechos o los sucesos estén frente a las personas, mientras más teorías surjan, más difícil serán las evidencias a buscar, porque tiene tantas posibilidades que obviamente la causa real no se conoce nunca. ¿Qué es lo que pasa con el 9/11? Que ha habido 60.000 teorías. Hay gente que dice que no, que los aviones eran un holograma. Hay otros que dicen que fue una implosión. Hay otros que dicen que usaron una bomba nuclear pequeña para detonar y obviamente destruir los edificios. Hay 60 cuentos, pero ¿cuál de todos? ¿Cuál de todos? Bueno, probablemente después de quitar lo imposible, pues lo que quede es lo que sea la explicación del ataque a las Torres Gemelas. Los aviones eran de verdad, eso no fueron hologramas. ¿Okay? De que hubo una serie de reacciones raras, pues bueno, aparentemente sí, hubo el uso de explosivos plásticos de alto calor, que sí destruyeron las vigas, y ya se sabe que hacía días que había gente trabajando dentro de las Torres Gemelas, en unos pisos específicos donde estaban vacíos y donde entraba personal que nadie conocía a trabajar supuestamente, a hacer unas mejoras, y las que nunca pudieron ser identificadas como cuáles eran los trabajos que se hacían en aquel lugar, y una serie de cosas que fueron sumamente anómalas, ¿no? Durante ese periodo, que se registraron desde las bolsas de valores, obviamente, hasta las personas que no asistieron a trabajar en ese día, las personas que se le indicaron no vaya a trabajar hoy, a los grandes ejecutivos de las grandes empresas. Recuerde que ese era el World Trade Center, donde estaba que la economía global en Nueva York, donde se corrían las grandes compañías, donde estaban precisamente los grandes accionistas. De hecho, había una oficina operativa de la Agencia Central de Inteligencia y la habían cerrado unos días antes. Hay muchas cosas, por no hablar de, obviamente, de la Torre 7 y otros incidentes más correlacionados con esto. Así que todo esto lo traigo acá para que usted piense, para que usted se dé cuenta de que todo está orquestado por una mente maestra o por muchas mentes maestras. Uno no sabe realmente para quién trabaja quién en todo esto.
y se seguirá utilizando el terrorismo para crear esta metástasis global de terror, de miedo, de lo que tanto hemos hablado. Mientras más miedo tenga la gente, más va a querer la gente que el gobierno, los sistemas intervengan en la seguridad, de que más vigilancia exista, de que obviamente se le dé seguimiento. ¿Qué trae esto? Nuevamente ya usted ve que se cierre fronteras en Europa, por un lado por la cantidad de migrantes incontrolables que sube. Usted ve ya desde Rumanía para allá en adelante, usted ve todos estos países reaccionando, de alguna Bosnia y todos ellos, a ver cómo pueden controlar esa masa de gente que sigue subiendo, que ya van por millones. Y de la misma forma usted ve luego estos ataques terroristas, como pensando en la seguridad europea, pues se piensa que de alguna forma u otra hay que no solamente supervisar, sino restringir el movimiento dentro de la Europa libre, entre comillas. En los Estados Unidos, pues bueno, en los Estados Unidos ha habido una metamorfosis en los últimos, digamos nosotros, 14 años sobre la seguridad norteamericana, nuevo el 9/11, y el sistema se ha ido reinventando continuamente. Y por eso que existe el sistema FAST, por ejemplo, ¿no?, de reconocimiento biométrico de la cara de las personas. Hay sistemas de reconocimiento de voz, hay diferentes formas de seguimiento que se da a las personas. De hecho, actualmente uno de los sistemas que se van a empezar a implementar es un sistema que va a trabajar a través de las moléculas. A través de moléculas usted va a poder identificar una persona u otra persona. Así que da lo mismo, cada persona tiene un olor particular, ¿lo sabía usted? O sea, cada persona es única, la bioquímica de cada persona es diferente. Por eso, si usted oye un poquito, conoce un poco inclusive de fragancia, se da cuenta que los perfumes no huelen igual en todas las personas. Hay una reacción bioquímica diferente en la epidermis de cada persona, como actúa con las glándulas que hay obviamente en la piel, desde las glándulas sebáceas hasta otras más. Pues todo eso se está registrando, todo ese sistema se está desarrollando y prácticamente se pondrá en ejecución próximamente, inclusive para escenas de asesinato, donde se recogerán desde las hormonas, las feromonas, todo lo que pueda haber en el ambiente, y se podría identificar al asesino. Así que no importa que usted se ponga una careta, los guantes, usted quiera, qué sé yo, echar cloro para destruir evidencia de ADN, ya quedará impregnada su huella con meramente haber estado en un lugar. Y esa es la alta tecnología de seguimiento y vigilancia que se va a implementar en el siglo XXI, y no es de aquí a 10 años, es casi ya aquí y ahora. Y aparte de eso, usted tiene también el proyecto Destiny en Gran Bretaña, que ha servido por los últimos años, como hemos hablado de eso en otros programas aquí, para estar ubicando terroristas dentro de Gran Bretaña. Nuevamente, vuelvo a recalcar, oiga, al igual que pasó en los Estados Unidos en el 2001, en el 9/11, donde hasta la inteligencia de España, ¿no?, los grupos de seguridad españoles, el Mossad israelita, entre otras organizaciones, inclusive Francia, alertó a los Estados Unidos de que Mohamed Atta y este grupo de individuos que se habían declarado yihadistas, ¿no?, de la línea dura de Al Qaeda y Osama Bin Laden, estaban y habían llegado a Estados Unidos, de que eran peligrosos. El FBI pues cogió eso y lo archivó. Muy bien, gracias, ahí tengo esa información, so what. De la misma manera le ha pasado a Francia, porque los turcos le advirtieron a los franceses lo que podía pasar y quién eran estos individuos. De hecho, hasta Arabia Saudí le dio información a esta gente. Muchísimos informantes estuvieron comunicándole a los franceses de este movimiento de estos individuos que se pasaban entrando por las fronteras de Siria, de Turquía, entraba a Europa, entraba a Francia, seguía a Bélgica, etcétera. Todo esto ha estado siempre en el conocimiento de la seguridad de estos países y de la inteligencia de estos países. Pero a la hora de la verdad, ¿qué pasó? Pues meramente ya usted ve, las falsas banderas también pueden ser, óigalo y entiéndalo bien, cuando usted permite que un tercero haga el trabajo sucio y que las causas o las condiciones para lo que esto se lleva a cabo, esta operación, es para crear un efecto de rebote. Es decir, no es realmente porque usted quería atacar este lugar o para que la gente, simplemente para que hay una reacción de opinión pública que permita acciones posteriores, es decir, que pueden haber desde represalias hasta nuevas formas de control, de seguridad social. Todo esto involucrado. Recuérdese usted del acta del patriota en los Estados Unidos. Hay que ver más allá de lo aparente. Si usted se queda arribita viendo, uy, ay, los muertos, ay, benditos, sí, bueno, chévere, bien, terrible. Que a mí obviamente eso pues, me para los pelos de punta y me abre el corazón. Pensar en los inocentes que mueren, pensar en la gente que no tiene que ver nada con los grandes intereses y los poderes de grandes magnitudes políticos en este planeta, o con obviamente quienes están moviendo acá, como dicen, la brasa hacia su sartén, buscando cómo aprovecharse del dolor ajeno y de la miseria humana. O sea, todo ese escenario que a todos nos pone a pensar y nos dice, wow, este es un mundo de confusión completa, esto es un mundo de terror completo. Como dije hace un rato en el otro segmento,
Ya la guerra civil de Siria no es meramente una guerra civil. O sea, de hecho, hacía tiempo que había gente de todas partes del Oriente Medio peleando allí. Y luego se fueron integrando muchos más, como hemos dicho, desde chechenes, asiáticos, africanos, europeos, canadienses, norteamericanos, hasta gente de Hispanoamérica han sido reclutados por el Estado Islámico y otras organizaciones terroristas en aquella región. De que están combatiendo, están combatiendo. Ya usted tiene a los rusos allí, la Federación Rusa, hace un par de meses allá metidos ya, los franceses, los norteamericanos, los jordanos, los saudíes, entre otros grupos, los emiratos, toda esta gente combatiendo en aquel lugar, y los que no están combatiendo directamente, como algunos de los países de la Unión Europea, dando recursos para que esto ocurra. Hace un tiempo atrás también, para que usted vea quién trabaja para quién, haciendo un poco de historia, hablando tal vez de Afganistán y pensando en la operación cuando la Unión Soviética invadió Afganistán y cómo USA, Usama Bin Laden, fue agente activo y entrenado por la CIA para llevar a cabo las operaciones y el surgimiento en aquel entonces de la resistencia contra la Unión Soviética, la ocupación militar. Y toda esta historia que ha venido con ese trasfondo, y luego usted lo va a extrapolar a la actualidad, se da cuenta obviamente de cómo siempre se crean estos perros rabiosos que se sueltan para crear obviamente todo este caos, y que después usted no puede seguir el trazo de cómo comenzó y dónde terminó. O sea, todas estas cosas ocurren. Uno tiene que ver todo ese trasfondo histórico de quién es quién combate, quién está aquí ahora, cuáles son los intereses, quién quiere cambiar el mundo, quién quiere cambiar no solamente esa geografía, sino los recursos económicos y los recursos naturales para explotarlos en todas estas regiones del mundo. Hay muchas preguntas sin respuestas todavía, hay muchas dudas. Obviamente las corrientes de noticias y las grandes cadenas nos van a seguir vendiendo las mismas ideas, nos van a señalar a estos muchachos yihadistas con las barbas, con los turbantes, qué sé yo, corriendo por las arenas, cortando la cabeza de uno o de otro, pero todo eso que usted está viendo en televisión, toda esa información que continuamente nos dan, también es parte de la propaganda que quieren que usted se trague, es parte de la propaganda. Hay que ver más allá de todas estas cosas. Cuando usted habla, por ejemplo, como he dicho yo y he hablado otras veces con un imán o con un devoto del Islam, ellos reniegan completamente el Estado Islámico, sea chiita, sea sunita, que usted le pregunta. Ninguno de ellos dicen, ni es un Estado, ni son islamistas. No siguen obviamente los preceptos del Corán, no siguen las enseñanzas de Mahoma, el profeta, no siguen obviamente los dictámenes de Alá, de Dios. De la misma manera que usted puede buscar a cualquier beato o cualquier cristiano que obviamente se llame a sí mismo hijo de Dios y que practique no las enseñanzas de Jesús el Cristo, del Nazareno, tampoco va a aceptar primero ni que se quemen brujas, ni que se persigan homosexuales, ni que obviamente hayan guerras santas, ni nada por el estilo. La gente que obviamente es devota y que tiene su vida no con unos principios morales, religiosos, espirituales, no pueden darse el lujo de estar creyendo en este tipo de barbarismo, ni de apoyar ningún tipo de salvajismo como este, ningún tipo de crimen contra la humanidad. Y esta situación se ha convertido en crímenes contra la humanidad, contra la sociedad global. Y nosotros somos la aldea planetaria. Y nosotros estamos aquí ahora y somos los ciudadanos de este planeta. Obviamente hay unos grupos pequeños, pero con un poder gigantesco sobre todos nosotros. Hay un mínimo de personas que probablemente no llegan ni siquiera a un 2% de la población global, que es rica, que tiene más del 95% del capital y la riqueza del planeta, y que estas son las mismas familias, los mismos consorcios, los mismos grupos, y que usted meramente tiene que hacer un pequeño research, una pequeña investigación. No tiene que irse, óigame, ni a Harvard, ni tiene que irse a Princeton, ni se tiene que ir a ninguna cueva del mundo a buscar la iluminación. Simple y llanamente usted busca la información que está disponible. Ahora, no se deje llevar tampoco con el eco ni la exageración de algunos blogs o de algunos tipos por ahí que están más locos y sin idea, que no saben de lo que hablan, que no tienen trasfondo histórico, que no contienen la información como es, y lo que hacen es tergiversar todo, y que obviamente tienen unas agendas escondidas de odio y coraje. Nosotros acá tratamos de analizar esto, de ser un analista crítico hasta donde es posible de la información, de que hablamos aquí a favor o en contra, no, ni a favor ni en contra. Lo único que estamos a favor es de la humanidad, de los que están sufriendo hambre ahora mismo. Por un lado hablamos, ay bendito lo que pasó en Francia, pero ese mismo día mataron 21 personas allá en Bagdad. En un velorio vuelan a 21 personas, los matan, y aquí nadie dijo nada, ni le importó a nadie nada porque eran árabes. O lo mismo, todos los días matan cientos de africanos.
y los ametrallan y los vuelan en pedazos y aquí a nadie le importa porque son meramente negritos. ¿A quién le importa eso? Allá, que se los lleve el diablo. A nadie le importa. Ah, si es un blanco o azul, si es rubio y colorado, si es francesito, si es británico, si es norteamericano, si es canadiense. Oh, no, cuidado, si es alemán. No, no, si es noruego, ni pa'l cara. De hecho, ahora mismo el Estado Islámico cogió un chino y un noruego y lo fusilaron. Porque nadie pagó rescate por ellos, porque a nadie les importó. Así que usted tiene que darse cuenta que el mundo es más allá de la cuestión esta selectiva de grupos étnicos, ¿verdad? De esta cuestión de que no somos etnocéntricos, que nos creemos el ombligo del mundo, de que son los nuestros, aquellos son aquellos de allá. No, 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 somos la raza humana. Somos los Homo sapiens sapiens. Y nuestro destino lo vamos a determinar nosotros. Nadie del más allá, ni nadie de otra galaxia, nosotros. Y estamos haciendo un muy mal trabajo, porque ya el planeta va a empezar a pasarnos la cuenta. Y de hecho en París, y vamos a la pausa ahora, en París a fin de este mes se supone que viene, ¿no?, la gran reunión sobre la cuestión del cambio climático, y donde supone que aquí sí van a hacer una serie de acuerdos y de juntas, y esto se ha visto amenazado obviamente por esta situación, y se supone que en el 2016 viene la Copa también europea de balompié allá en Francia. O sea que todas estas cosas están en veremos a ver qué pasa, de acuerdo a la seguridad que pueda haber. Había gente que decía, y vamos a la pausa ahora, había gente que decía, no, que había una serie de simulacros, una serie de entrenamientos en Francia, que son una falsa bandera. Mi hermano, como la gente está tan desinformada y anda siempre borracha con coitres, la realidad es la siguiente. Ha habido todo tipo de entrenamiento y preparación porque se supone que en la cumbre climática que iba a haber a fin de noviembre, que está todavía en pie, allá en Francia, había que mantener la seguridad debido a que hace 10 meses, ¿se acuerda usted? Comenzando el año, había habido obviamente el ataque a Charlie Hebdo, a esta publicación, obviamente sátira, allá en Francia. Y debido a esta situación y a la peligrosidad que ha surgido en Europa y a toda la posible filtración de agentes de yihadismo, estas cosas había que empezar obviamente, cada vez que usted tiene una convención internacional que van líderes de diferentes partes del mundo, usted tiene que poner seguridad y tiene que manejar todo el aparato. Aún así, falló la seguridad. Aún así, el ciudadano común está expuesto a cualquier cosa. Vamos a una pausa y regresamos en un momento aquí a la otra realidad. Ponte a pensar, ponga a masticar las neuronas. El mundo no es lo que usted cree. El mundo siempre, obviamente, es una apariencia, es una cortina. Hay que develarlo y ver más allá de lo aparente. Y le digo al bouncer, ¿sabes qué? Llévatela, pégala a Puerto Rico.
Y bien, amigos, regresamos acá a la otra realidad en nuestro tercer segmento hoy viernes, acá a través de Radio Isla 1320. Bueno, todo esto es una cuestión que se hace sumamente complicada y que cada día que pasa, pues realmente no sabemos qué es lo que hay tras bastidores. Se sigue la cosa poniendo más oscura, más difícil. Por un lado, vemos obviamente a Francia tratando de aliarse, ¿no?, con Rusia de alguna forma y con Estados Unidos para llevar a cabo, ¿no?, una contraofensiva contra el Estado Islámico. O sea, ha estado bombardeando los rusos, los norteamericanos, obviamente los franceses, ha aumentado, ¿no?, el bombardeo en la región. Y es interesante, algo que yo esta semana comentaba precisamente el lunes con nuestro amigo Rubén Sánchez allá en Rubén & Company, y luego también lo estuvimos hablando nuevamente con Rubén en la mañana en la estación colega de WKQ Radio. Y también allá en la Mega con el Gordo y la Pelúa. O sea, hemos estado hablando de esto toda la semana. Óigame, ¿por qué si sabían desde un principio los franceses, los norteamericanos y los rusos, todos ellos, dónde están las bases de operación? ¿Cuáles eran los puntos neurálgicos del Estado Islámico, ¿no? ¿Dónde estaban los almacenes de armas? ¿Dónde tienen el mando para llevar a cabo, ¿no?, la logística de los movimientos de sus tropas en Siria? Si lo sabían desde antes, ¿por qué los vienen a bombardear después que ocurre obviamente el ataque? Porque no es un atentado es que atentó, no. El ataque que hubo obviamente en Francia. De momento, pues, wow, ya sabemos dónde están, quién es quién, cómo se llama fulano, cómo se llama mengano, dónde se esconde, dónde están los armamentos, dónde vamos a bombardear, dónde vamos a hacer daño y vamos a dejar de tirar bombas en la arena. Me explico para que usted entienda cómo es la cogida de pensuaco que nos hacen siempre. Y la gente se lo cree siempre, porque usted, si sale en periódico, lo creo. Si sale en la prensa, lo creo. Si lo dice alguien, ¿verdad?, un ancla en noticias, lo creo. O sea, lo tienen a usted tan acondicionado psicológicamente a creer cualquier cosa que usted no se pregunta el porqué del porqué. Y ahí vamos. Oiga, usted sabe que cuando estaba la guerra de Vietnam, pues yo uso siempre diferentes conflictos para correlacionar las cosas, ¿no?, las notas históricas por el modus operandi de cómo se hacía y cómo siempre nos engañan, ¿no?, estas operaciones de desengaño continuamente que hay y donde pues nos dan una información que no es correcta, que lo que pasa en el campo de batalla es totalmente diferente y obviamente los organismos de inteligencia quieren siempre distorsionarlo todo. A lo que voy. Oiga, en Vietnam, en vez de ir a bombardear a Hanoi, la mayor cantidad de las bombas, miles y miles de bombas, las tiraban donde no estaban ni el Vietcong ni las unidades militares de Vietnam del Norte. Iban las misiones de los portaaviones norteamericanos, iban los B-52 y todo el mundo de la Fuerza Aérea y tiraban bombas en medio de la jungla donde no había nada, ni siquiera en el corredor Ho Chi Minh o el camino Ho Chi Minh, que era por donde se daban, ¿no?, todo el equipo para mantener a las tropas activas en Vietnam del sur, del Vietcong. Así que bombardeaban en todas partes. Lo mismo pasaba acá en Irak y en Irán. ¿Y qué es lo que pasaba? Pues bueno, los reportes que habían de inteligencia y de personas que estaban dentro, ¿no?, de la información que corría de informática, indicaban que muchos de los bombardeos, cuando no era a posiciones civiles, eran en la arena, en el desierto, donde no había ni escorpiones, en la nada. Venían y tiraban, qué sé yo, una docena de bombas donde no había nada, en la arena. Bum, bum, bum. Ah, ya se llevó a cabo una misión aérea. Y el Estado Islámico seguía avanzando y volvían y bombardean en la arena. Busque, despierte, no sea tonto, busque. La cosa es que luego se estallaba y se volaban viviendas, residencias, hospitales, etcétera. Los rusos por un lado volándolo, los norteamericanos por otro lado haciendo lo propio, y otro. Hay que recordar que eso sí, es algo que ha sido, ¿no?, una de las formas de operar de estas organizaciones terroristas, y eso se vio mucho en Irak también, era que obviamente muchas de estas personas o estos grupos terroristas pues utilizan a la población civil como escudo, y eso es una verdad, es una realidad, lo hemos visto, pero también esa población civil a veces es muy diferente, es muy tenue la línea de cuándo lo usan como escudo o cuándo son colaboradores del movimiento obviamente que está en combate. Me explico, si era la resistencia durante la invasión norteamericana a Irak, donde niños y mujeres también atacaban a las tropas norteamericanas de ocupación, algo que pasaba en Afganistán, donde los niños se convertían en soldados. Una vez el niño tiene una granada, tiene un AK-47, ya no es un nene de 10 años, ya es un soldado. Recuérdese que en África, para que usted esté enterado, si ya lo sabe, pues muy bien, si no, pues se entera. En África, el 60% de todos los niños, de todos los soldados de combate son niños. Niños de 10, 12, 13 años y hasta menores, ¿ok? Que es más de la mitad de los que pelean
son niños, por eso se llaman infanteros, viene de infante, infantero. Así que tenemos que echarle un vistazo a todas estas cosas, ¿no? A todos estos conflictos para tratar de entenderlos mejor. Así que muchas veces quienes vemos como mujeres y niños, pues nos vuelan. En Vietnam era igual. En Vietnam venía un niño y se acercaba un helicóptero y soltaba una granada y volaba el helicóptero. ¿Cuántas veces no ocurrió eso en Vietnam? Muchísimas veces. Hable con un veterano que haya estado allí activo y lo va a poner al día. O busque la historia y busque los resúmenes que hay sobre todas las operaciones que se llevaron a cabo y los ataques que habían dentro del territorio de Vietnam del Sur por el Vietcong o otras organizaciones dentro. Así que vamos a ver las cosas como son. Por eso en Vietnam usted iba, lo recortaban, lo afeitaban por la mañana, ¿verdad? El barbero, y por la noche ese barbero se ponía la ropa oscura, negra del Vietcong y lo atacaba usted con un AK-47 o con un SKS, con cualquier rifle de esto o con lo que fuera. Después por la mañana usted encontraba, después de una refriega nocturna, al que lo había afeitado por la mañana y lo encontraba baleado y lo habían matado usted mismo defendiéndose en la trinchera. Para que usted vea, usted no sabe para quién trabaja. Estas cosas ocurren, por eso es el peligro, obviamente, de cómo se puede verificar quién entra y quién no entra a un país. Si realmente es gente necesitada, porque la hay. Yo estoy seguro que la gran mayoría de esa gente bendita está huyendo a la muerte, está huyendo a la miseria. Pero esto es importante y aquí hay que señalarlo una vez más también, porque es parte, ¿no?, del origen de todo este conflicto. Cuando ocurrió el 9/11, y hago la historia porque todo está aquí relacionado de una manera u otra, no se crea que una cosa pasó y ya eso es historia, no, usted tiene que ir para adelante, para atrás, para adelante y para atrás para tratar de ver quién es quién y dónde estaban ubicados, who is who aquí. Oiga, esto es interesantísimo cuando uno trata de ubicar a toda la gente que estaba involucrada en todas estas cosas de una manera o de otra. Y por eso cuando uno busca la historia del 9/11 y busca la historia de estos atentados contemporáneos, se da cuenta de cómo todas las cosas se vuelven a repetir de una manera u otra y cómo todo el mundo está ahí imbuido en la planificación de todos estos eventos. Me explico. Oiga, usted se da cuenta en esta cuestión del terrorismo y de la gente que se implica en todo esto, de que la información nunca está muy clara. Y que los que organizan estos ataques todos terminan muertos. Por ejemplo, aquí mismo está, ¿no?, este individuo, ¿no?, este yihadista, el cerebro, ¿no?, que murió allí en Saint-Denis, aquí lo dicen, ¿no?, Abdel Hamid. Abdel Hamid fue muerto y lo acribillaron de tal manera que Abdel Hamid Abaoud solamente se pudo reconocer por sus huellas digitales porque supuestamente y alegadamente lo acribillaron tanto y tanto, ¿no?, las fuerzas francesas de seguridad, que quedó irreconocible, que no se sabía si había volado con una bomba o si lo habían ametrallado o le había dado una granada. Así que usted nunca puede reconocer. Cuando usted busca a cada una de las personas que lleva a cabo estos tipos de atentados en Norteamérica, como Tazanev, por ejemplo, o cualquiera de los demás, usted se da cuenta que las personas que están implicadas siempre mueren y es muy improbable que usted tenga una versión de qué fue lo que pasó. Siempre es así. De alguna forma o manera, estos individuos o se inmolan o los liquidan y no da tiempo a hablar con ellos. Osama Bin Laden no lo querían capturar, si es que al que fueron a buscar allá a Pakistán fue Osama Bin Laden en el 2011. Lo eliminaron, obviamente, y no hubo tiempo ni de interrogarlo, ni de preguntarle nada, ni quién era el primo, ni quién era el socio, ni quién era el alcahuete. Simplemente lo limpiaron, supuestamente y alegadamente, y lo tiraron en el Océano Índico y allá que se lo coman los tiburones, porque nadie vio nada y nadie sabe nada. Así que todas estas cosas, nuevamente, hay que ver cómo es que se manejan, quién las maneja y por qué se manejan, y quién las lleva a cabo y para qué las llevan a cabo, y los intereses que hay creados detrás de todo esto. Esto es bien interesante, porque, por ejemplo, yo mencioné hace un rato que el Estado Islámico había comenzado precisamente una reunión en el 2004, y que Abu Bakr, ¿no?, Baghdadi, que es obviamente Baghdadi, que es el que también se hace llamar el califa Ibrahim, es el jefe, la mente central del Estado Islámico, supuestamente, se combinó precisamente cuando estaba preso con diferentes miembros de la Fuerza Aérea y de la inteligencia, ¿no?, de la Fuerza Aérea iraquí. Eso lo mencioné aquí en el primer segmento, específicamente con Samir al-Bet Khalifawi. Khalifawi, obviamente, es quien le da toda la formación precisamente a Baghdadi de cómo preparar, ¿no?, las diferentes células de ataque, las formas de llevar a cabo la resistencia y cómo obviamente combatir
contra un ejército más grande, ¿no? Y eso lo podemos ver hasta en el libro de la guerra de los chinos. O sea, lo vamos a encontrar en diferentes formas, las diferentes estrategias o maneras de combatir contra grandes grupos, específicamente si esos grupos son grupos invasores. Es muy difícil usted mantener una ocupación, obviamente si la gente no lo quiere en el mismo territorio. Tiene por otro lado entonces los intereses de otros grupos religiosos y políticos, como es el guadismo. El guadismo que surge allá en Arabia Saudí, y que muchos de los grandes jeques y miembros de la Casa Real Saudí pertenecen precisamente al wahhabismo. Allá en Arabia Saudí, la tierra de Saud, que es lo que quiere decir esto, por eso se llama Arabia Saudí, pues obviamente, del rey Saud, te vas a dar cuenta de que esta gente sigue dando dinero a todo lo que pueda ser un movimiento de expansión chiita. Mucha de esta gente que está peleando con el Estado Islámico, que son parte de la jerarquía del Estado Islámico, son gente graduada de las universidades saudíes. Y de hecho, los saudíes invierten más de 81.000 millones de dólares, 81.000 millones de dólares a nivel global. ¿Dónde? En universidades en Estados Unidos, ¿ok? Como Harvard, ¿ok? Como Yale, como Princeton, ¿ok? O en universidades como puede ser en Gran Bretaña también, donde usted tiene allí como Cambridge y otras más. ¿Y cómo lo hacen? Y en Francia y en Alemania, pues simplemente el gobierno saudí abre campos estudiantiles en estas universidades, abre cursos, le da millones de dólares a las universidades para que permitan estudios sobre el Islam y sobre la cultura y la sociedad desde el punto de vista sunita, desde el punto de vista de ellos, obviamente con una implicación directa en la forma y doctrina y manera y estilo de vida que ellos quieren transportar al mundo. Obviamente hay un plan maestro de estas organizaciones, y cuando usted viene a buscar el trasfondo de los líderes de muchos de estos grupos, obviamente han estudiado en diferentes universidades donde los saudíes tienen obviamente una gran cantidad de inversiones de dinero para que dentro del currículum que se da en estas universidades se ofrezca este tipo de enseñanza, este tipo de talleres, y que luego lleva a muchos de estos estudiantes a trasladarse al Medio Oriente para que continuar sus estudios o entrar en movimientos más radicales. Detrás de todo esto, obviamente, la inteligencia saudí ha estado involucrada de una forma u otra con Al-Qaeda y con el Estado Islámico. Aquí hemos hablado muchas veces de eso y de algunos de los miembros de la Casa Real de Arabia Saudí y su relación no únicamente con estas organizaciones, sino inclusive con el Mossad israelita. O sea que estas son informaciones que se conocen y que se han discutido en diferentes foros donde se trata este tipo de tema a profundidad, y me explico un poco más. Es interesante pensar que tanto Arabia Saudí como Israel, y lo he hablado aquí anteriormente, ven como su mayor enemigo a Irán. Y obviamente como Irán es su enemigo, también lo es la Federación Rusa, que es aliado directo de Irán. O sea, la mano derecha de Irán es prácticamente la Federación Rusa y Putin y Vladimir Putin, que obviamente tienen una relación sumamente estrecha. En la parte de atrás o en la trastienda tienes tú a Corea del Norte, que es parte del bloque también de apoyo a Irán, y que directa e indirectamente también Rusia mantiene su correlación con ellos, a la vez que China la tiene con Corea del Norte. O sea que esto es un bloque. Es precisamente Irán y Rusia quienes sostienen a Assad. Bashar Assad está ahí precisamente por esa ayuda, ¿ok? Su papá, y Assad, pues era, como dije, un criminal, un asesino como lo es este. Esto no es porque el muchacho es de izquierda en un mundo de islamistas, porque el tipo es laico, no, el tipo es un dictador como lo era Saddam Hussein, que también era de línea socialista. Saddam Hussein, vea usted, el partido precisamente de control y dominio que había en Irak y que era lo que se promulgaba. Mucha de esta gente se hacen llamar una cosa y no lo son. Son dictadores, son asesinos, porque Saddam Hussein era también un tráfala, era un asesino, era un patria. O sea, era un paria, o sea, era un criminal, como lo son todos estos reyes de todos estos lugares donde usted va a ver, son tipos sumamente criminales y crueles. Toda esta gente, y que le sirven obviamente de aliados a los grandes emporios económicos y obviamente a Occidente, de un lado y del otro. Los rusos, pues mira, los rusos son tan malos como tan buenos como lo son los norteamericanos. Igual que pasa a los chinos, igual tan buenos y tan malos como lo son los británicos. O sea, cada uno de ellos tienen obviamente sus intereses, y lo que les interesa precisamente es tener una posición de ventaja dentro de este ajedrez internacional, dentro de toda esta situación que hay en estos momentos aquí y ahora. Así que, ¿quién trabaja para quién? ¿Quién le da dinero? ¿Quién le da la logística? ¿Quién monta estos equipos? Pues mire,
¿Qué dijo? Y lo mencioné hace unas semanas atrás también. ¿Qué había dicho Hillary Clinton una vez dejó el Departamento de Estado? Pues que el gobierno norteamericano le había dado equipo, material y había sostenido a Al Qaeda como el Estado Islámico. Había estado sosteniendo a Al Qaeda antes de que comenzara la revolución en el 2011. Óyame, el gobierno norteamericano había estado supliendo la Al Qaeda, que era su enemigo, equipo, materiales, todo, comunicaciones, todo lo necesario para comenzar las revueltas precisamente de Al-Nusra dentro de Siria. Y luego de esto continuó. Y la historia es fácil de ver, no es muy difícil. Se abandonan a los iraquíes que se estaban entrenando, se abandonan a los sirios que se estaban entrenando. ¿Y qué pasa? Pues mucha de esta misma gente desertó. Una vez los norteamericanos los dejaron y se unieron al Estado Islámico, y otros desertaron mucho antes y les daban equipo, llevaban los vehículos blindados, se llevaban las piezas de artillería, se llevaban los armamentos automáticos, todos se llaman los explosivos, y se los daban al Estado Islámico. Coroneles, capitanes, que obviamente dejaban eso que llaman ejército iraquí, si es que eso existe, y se iban para allá y se unían a Daesh. Lo mismo pasaba en Siria, del ejército sirio se unían también a Daesh con equipos rusos. Y por otro lado, entonces usted tenía a Bin Sultan, que cuando estaba a cargo de la inteligencia saudí, dándole equipo, material y dinero a Al Qaeda como al Estado Islámico. Y eso es un escándalo, pero nadie dice nada. Nadie hace nada. Pues bien, antes de seguir por ahí con tantas otras cosas, y aquí esto es bien importante porque aparentemente no va a haber una coalición entre Rusia y Estados Unidos, Francia tratando de buscar, como dije, la ayuda de ambos, y Estados Unidos y Rusia cada cual tiene su propia agenda. En particular, Vladimir Putin dice que dentro del G20 hay países que están colaborando con el Estado Islámico, ¿okay? Que todo el mundo los conoce, y Vladimir Putin no tiene pelos en la lengua, y lógicamente, como dije, si Hillary Clinton lo dijo, que lo diga Vladimir Putin es nada. Obviamente ahí usted se da cuenta lo hipócritas que son y cómo usted lo cogen de tonto y la gente cree, ay sí, tío San, qué bueno eres, ay no, Vladimir, eres el héroe. Todos son la misma cosa, no se confundan ni por unos ni por otros, todos van, los extremos se tocan. Conmigo acá, una vez más, mi directa productora, Denise Gilbert. Denise, bienvenida a La Otra Realidad. Saludos a Andrew, saludos a Carlos, saludos al bouncer que está ahí bateando, bateador emergente, está haciendo y a todos los amigos que pues siempre están un viernes, dejan de irse a janguear y como decimos aquí en Puerto Rico, y están ahí conectados, ¿verdad? Alimentando lo que son las neuronas, el cerebro, y donde pues tú, Andrew, y el grupo de producción llevamos la información seguro analizada. Tú te preparas súper bien, eso me consta, para poder analizar y poder llevar a través de estos micrófonos tu análisis muy personal, que luego más adelante pues vemos que por ahí repiten, y eso está muy bien porque significa adelante, que nos están escuchando. Seguro. Así es que pues muy agradecido de todos los amigos que siempre están en sintonía a través de Bambuser, nos están viendo ahora mismo en cámara. Pueden conseguir el link a través de nuestra página web andrewalvarez.tv. También se pueden conectar a través del fanpage Andrew Álvarez Chardón PhD. Ahí van a tener todos los links. Siempre ponemos todo el post con toda la manera que se pueden comunicar con nosotros. Bueno, Andrew, de verdad que hemos estado con estas desde el viernes pasado. Sí, eso es así. Desde el ataque. Llevamos hace mucho tiempo, aquí siempre se habla de Estado Islámico, Al Qaeda, sí, por años y años y por décadas. Pero es que se triplicó en cuestión de información, porque pues la gente, lamentablemente, cuando se tocan este tipo de temas, seguro, por alguna razón, ellos se sienten como que eso no es lo que yo quiero escuchar. Hay muchas personas que les gusta ese tema, porque reconocen y buscan la información. Pero hay otras que normalmente lo que leen es otro tipo de información, y esa información que tú les das no le agrada tanto hasta que sucede algo, y entonces pues la lógica te dice que tienes que informarte y tienes que reconocer que algo está sucediendo, y entonces ahí es cuando te mueven un poquito la alfombra y tú dices, ok, ya no estoy en mi zona de confort, qué es lo que está sucediendo, y te obliga. Y desde el viernes pasado, lo que quiero decir es que con esta situación a Francia, el ataque a Francia, pues hemos movido bastante lo que es nuestras páginas. El periódico también ha tirado demasiada información,
la internet ha tirado información que es correcta y otra que no es correcta. Mucha basofia. Y nosotros en nuestro fanpage hemos divulgado y hemos cancelado, ¿no? Hemos dicho qué información es correcta y qué información no lo es. Seguro. Porque la hemos estado verificando. Esto que acabas de decir sobre la guerra sin tregua al yihadismo, no sé, me pone un poquito confusa, porque aquí dice que el presidente ruso Vladimir Putin aseguró ayer que entre los 40 países que financian al Estado Islámico se encuentran varios miembros del G20, que es lo que acabas de mencionar. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo en las narices de todo el mundo y que el presidente Vladimir Putin, de otro lado, tenga este tipo de información? Bueno, esa información que está dentro de los canales de inteligencia, ¿no? De las agencias que se dedican a este tipo de información. Pero no les da vergüenza. Bueno, pero es que aquí nadie tiene vergüenza. Que eso se sepa y tanta gente inocente que está muriendo. Mira, si los imanes wahhabi que vienen de Arabia Saudí, que han propagado más de 1.500 mezquitas en todo el planeta. O sea, están los chiitas y están los wahhabis. Hay unas diferencias bien grandes. Los chiitas son solo el 13% de todo el mundo islámico. El resto, obviamente, es suní o sunita. La realidad aquí que, mira, esta misma gente y los números que se tienen es de que de Arabia Saudí sale $3.000 millones para la guerra en Siria. Wow. Y esos $3.000 millones van para el Estado Islámico. O inclusive para Al-Qaeda, que están entre ellos dos, pues supuestamente en un feudo entre primos hermanos allí, o entre hermanos, vaya usted a saber. Obviamente, la hipocresía aquí es grande a nivel internacional. Y aquí solamente estamos viendo la punta del iceberg. O sea, hay muchas cosas que van a estar sucediendo concatenadas con esto. Lo mencionamos el viernes pasado. Este es el principio, vienen muchas otras cosas y esto va a seguir sucediendo. La amenaza a los Estados Unidos, pues es una amenaza continua. Por ejemplo, siempre ha sido amenazado, claro, pero como sucedió la situación el viernes a París, Francia, pues obviamente, oye, las banderas las luces rojas se encendieron y dijeron, espérate, estamos hablando que esto sí es en serio y que sí podría suceder. Pues inclusive, claro, el vídeo que se está que está en las redes sociales, donde este grupo del Estado Islámico amenaza, ¿verdad? Que va a bombardear a todos aquellos países que estén dándole support a la ofensiva en Siria e Irak. Correcto. Este vídeo fue censurado. Sí, en la internet. Yo lo subí a YouTube. Sí, YouTube para abajo. Y YouTube me lo canceló. Obviamente lo subimos también a nuestra página web. Lo que pasa y ahí no lo pueden censurar. Acuérdate que el Estado Islámico, pues obviamente ha retado al mundo, todos somos infieles para ellos. Y pues nosotros estamos en la lista de los que hay que decapitar. De nuevo vuelvo a señalar, esta cuestión de yihad no existe. Si usted estudia el Corán o la teología involucrada con las enseñanzas del Corán, se da cuenta que no existe ese término de hacerle la guerra y matar a alguien porque es infiel o porque, anatema, esta persona que va en contra de las enseñanzas de Mahoma. No, nada de eso no existe. De hecho, dice el Corán, y esto es importante que usted sepa, que aquel que mata a una persona ha matado a la humanidad. O sea, de la misma manera que el que mata a una persona mata a la humanidad, el que salva a un ser humano salva a la humanidad también. Es decir, esa forma de vida de caridad, tal como el cristianismo en su forma esencial y mágica, ¿no? Como digo yo, el cristianismo real te presenta precisamente el que pongas la otra mejilla y que ames a tu prójimo como a ti mismo, de la misma manera que lo enseña el budismo o el hinduismo también. O sea, todos tienen esa raíz de hermandad humana. La realidad es que la sacan de contexto, cada persona lo coge y empieza a utilizarlo para inflamar, ¿no?, el odio, la xenofobia, el coraje, la venganza o los intereses de unos individuos o de unos grupos que quieren que se den una serie de incidentes. ¿Para qué? Para luego establecer una serie de normas a nivel mundial, de control global, el nuevo orden mundial. Y nuevamente esto no es paranoia, ni es una teoría baratex de conspiración, es que los hechos se van ensamblando, se va montando rompecabezas ante todos estos eventos que se están dando. Y nuevamente vuelvo a recalcar, óyeme, hay que seguir de cerca esto. La amenaza del Caribe, como dije al principio del programa, con los supuestos yihadistas que han regresado de diferentes lugares que estuvieron en acción en Siria o inclusive hasta en Irak, si están o no están ahí, pues bueno, ya habrá que ver si
si la seguridad que se puede implementar en el Caribe entre los países que componen, no todos los archipiélagos y parte centro Sudamérica, que puedan de una forma u otra colaborar para esta seguridad, que no pase como los norteamericanos y como los rusos, que tienen su vendetta, que tienen su pelea, que cada cual quieren pulsear a ver quién controla el mundo. No, los países locales de la región tienen que ver entonces cómo le dan seguimiento a la seguridad, porque obviamente todas esas islitas dependen precisamente del turismo. Y Puerto Rico también, gran parte de la poca economía, la poquísima economía que se mueve en Puerto Rico es el turismo. Y si usted va a bloquear el turismo con la cuestión del terrorismo, recuerde que el terrorismo es una guerra psicológica. Así es. Está basada en una guerra psicológica. Vamos a una pausa, regresamos con Denise Gilbert, vamos a hablar y a profundizar más sobre estos asuntos. Le digo al bouncer, oye, ¿me sabes qué? Seda, llévatela, pégala a Puerto Rico.
Regresamos acá a Radio Isla, la música que escuchan, erótica. Ese es precisamente de Body of Sense, de nuestro CD Body of Sense. Recuerde que toda la música que usted escucha aquí, todos los viernes, los diferentes cortes musicales son de nuestra autoría, del grupo de nuestra organización, nuestro grupo Erótica, distinta y diferente. Así que toda esa música la puede conseguir también en androaveres.tv si usted quiere escuchar estas melodías, tener acceso a ellas, comprar el CD, lo que usted guste. Bajar las canciones Claro individuales, sí. puede bajarla completa, también en cdbaby.com lo puede conseguir, y también hay una área en nuestro fanpage Andro Álvarez Chardón PhD donde dice escucha mi música, y ahí o tienda, y ahí la puede conseguir. Eso es así, para que también comparta con nosotros. Bueno, que muchas cosas surgen en el mundo. Tú sabes, y quiero traer esto porque esta es una de las figuras, ¿verdad?, que más recurrentemente, por alguna razón, sea porque uno lo coge como sátira, o sea porque uno le da vergüenza ajena, o porque es parte de la política sucia que se pueda dar. Y no estoy hablando de Puerto Rico ahora, por si acaso, que aquí aparte nuestro vertedero político. Óyeme, Donald Trump. Mr. Donald Trump. Peluquín. El hombre racista, el tipo prejuiciado, el tipo conservador, no, ni conservador, chauvinista, qué sé yo, fascista, o el ugly American. ¿Cómo usted cree? La verdad que ese tipo, de hecho, está adelante dentro de las encuestas de los precandidatos a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano. Le han dado una salsa. Óyeme, Jeff Bush no aparece ya ni en los centros espiritistas. Ya el pobre Jeff Bush, en su propio estado en Florida, no vale nada el tipo. Así que, obviamente, Mr. Donald Trump sigue colocándose como favorito, y aquí viene una de las muchas cosas que a este señor se le ocurre en ese peluquín brillante que tiene, ¿verdad? La araña albina que tiene en la cabeza. Oiga, ahora se le ha ocurrido a Donald Trump hacer en los Estados Unidos, escuche bien, oye, escúchate esto, hacer un registro de musulmanes. Todo el que sea musulmán en Estados Unidos va a tener que registrarse para evitar un ataque terrorista. Pero qué cabeza cabe, esa cabeza de chorlito, de verdad que si ese señor llega al poder en los Estados Unidos, olvídese usted, boricua. Todo el mundo otra vez para sus lugares. No, de origen, olvídese usted de eso. La xenofobia a máxima expresión, el racismo, todo tipo de represión. Esa es una bestia con pata, un millonario, un blanquito, ¿verdad? Este no es ni guaynabito, ni este golden fish de dorado, nada de eso. Este definitivamente es un individuo que se cree que bajó del Olimpo. Bueno, a lo que voy. Definitivamente, nuevamente, volver a creer que el terrorismo es sinónimo del Islam es un disparate, es ignorante, es demostrar la poca capacidad que tiene alguien de entender lo que está pasando, y obviamente eso solamente puede caberle en una cabeza de chorlito. O sea, una cosa es una cosa, otra cosa es otra. Cada vez, por ejemplo, que alguien por ahí lleva a cabo un crimen, nadie le pregunta si es cristiano o si es judío. Y hay un montón de asesinos en serie que pertenecen tanto judíos como cristianos a los Estados Unidos y otras partes del mundo. No, que si no es porque es político. Pero ¿quién le ha dicho a usted que el Islam es un movimiento político cuando es un movimiento religioso? Más político es el Vaticano, es el catolicismo, que obviamente es un estado político. De que hay estados teocráticos como Irán, pues sí, obviamente, y el Estado Islámico, que es un disparate, es una cosa que está hecha adrede para crear todo este desasosiego global, pues esos son otros $20, que obviamente es una estrategia utilizada. A lo que voy con esto, oiga, si esa es la cabeza con la que viene este señor, que el Tea Party son liberales al lado de Donald Trump, pues tenemos un grave problema si ese individuo llega al poder de los Estados Unidos, porque aquí en Puerto Rico, que estamos quebrados y que estamos pidiendo la luz por seña, que si nos den el capítulo 9 de la ley de quiebra federal, que si por favor, que si el Tesoro de los Estados Unidos nos puede venir a salvar, que por favor el Congreso tire un salvavidas a Puerto Rico, y el gobernador de vacaciones, porque así es este país, esto no es el Macondo, este es el muchos se van de vacaciones. Sí, este es el mondongo boricua, Denis. Bueno, pues muchachos, este país se está hundiendo. Bueno, es que la cabeza se le fue. La realidad es esa, tú sabes, tenemos que ponernos al día con la responsabilidad de lo que es realmente justo en este país, en este y en cualquier país del mundo. Somos todos parte del planeta Tierra y, como he dicho, somos ciudadanos de este planeta. Dime, Denis. Mira, tengo una persona en nuestro foro, Iván Martínez, en el chat de Bambuser nos dice: muchas personas quieren entender el asunto del terrorismo internacional desde una perspectiva política, que estabas mencionando más o menos, mientras que otras personas
tendemos a creer que es el fundamentalismo religioso la causa que engendra tan mal social. ¿Cuál es el balance? Bueno, el balance es el siguiente. Primeramente, hay terrorismo de Estado que no tiene que ver nada con la religión. Y como dije al principio del programa, cuando usted secuestra, cuando usted está escuchando a sus propios ciudadanos, cuando usted los arresta, cuando usted va a otra parte del mundo y secuestra a alguien porque usted sospecha algo de esa persona sin prueba y lo mete en una prisión por 12 o 13 años, obviamente eso es terrorismo. Cuando usted tortura a esa gente, eso es terrorismo. Y no tiene que ver nada con la religión. Digo, la religión puede utilizarse como prejuicio para obviamente uno identificar a unas personas que no son como nosotros y que son chivo expiatorio. Ese chivo expiatorio lo quiero utilizar para justificar lo que estoy haciendo. O sea, la verdad de la verdad, ¿no? Y obviamente la experiencia histórica en todo esto es que una cosa obviamente son las guerras santas. Y vamos a volver de nuevo a la época en que los cruzados invadieron el Oriente Medio para saquearlo. Estudia la historia y vea si no es así. Cuando los cruzados invaden Jerusalén y matan a todo el que encuentran en Jerusalén, ¿ok? Porque entraron en Jerusalén antes de que llegaran los cruzados, como esos bárbaros europeos, tal como cuando llegaron a América con Colón, acá, ¿verdad?, en el 92, y cuando empezaron a hacer todas las barbaridades que empezaron a hacer en los años subsiguientes a la conquista de los europeos o la invasión europea en América. Oiga, le digo lo siguiente, y esto es América por América Vespucio, quién sabe el nombre que tenía este territorio. A lo que voy es lo siguiente, oiga, cuando entran los europeos allá y entran a Jerusalén, allá en Tierra Santa, que de santa no tiene mucho, pero eso allí ya usted sabe lo que hay. Israel está manga por hombro en estos momentos. Y entran allí, ¿qué es lo que hacen? Pues en Jerusalén, antes que ellos entraran, allí vivían musulmanes, judíos y cristianos en armonía. Allí no había problema político ni religioso entre musulmanes, cristianos y judíos en Jerusalén. No había ningún problema. De hecho, tanto cristianos como musulmanes se ayudaban, había una simbiosis entre ambos grupos religiosos en todo ese periodo antes de las cruzadas. Llegan los cruzados, matan a todo el que encuentran en Jerusalén, empiezan a ver quién es impío, quién no es impío, quién es lo otro, quién es aquel, quién es infiel, porque el término infiel no es un término musulmán necesariamente, se ha utilizado por todos los grupos que dicen que eso lo hacen en nombre de Dios, que yo mato a nombre de Dios. Y ahí comenzamos obviamente ese cisma que hay entre obviamente Europa, el Oriente Medio o el Oriente Cercano, como usted le quiera decir, de esa región del mundo. Y como dije, como en la Primera Guerra Mundial se reparten aquellas parcelas y como obviamente se quedó como protectorado, por ejemplo, británico, lo que hoy en día es Israel, la tierra de Palestina, Jerusalén, todo ese territorio estaba bajo control británico, como estaba el canal de Suez, busque para que usted vea. O sea, esto era la repartición de los intereses y cómo los norteamericanos llegaron a acuerdos, óigame, desde los años 20 y 30 con el gobierno saudí. ¿Para qué? Para obviamente explotar el petróleo que había allí. Salió Amoco, que era la primera compañía que producía petróleo entre norteamericanos y saudíes. O sea, todo esto es una historia que el trasfondo, cuando usted viene a ver, es economía, es dinero, es poder. Nada de fe y religión. ¿A quién le importa eso? Acá nosotros que estamos pensando, que sé yo, en pájaros preñados y angelitos que viajan de nube en nube. A nadie se le importa un pepino angolo, nada de eso. A esa gente lo que interesa es poder. Fuerza política, fuerza cruda y desnuda. Ok, la eliminación de todo aquel que sea un obstáculo para mantener el control de la explotación de los recursos, de la energía, del combustible en aquella región. Y son muchos países que están segmentados por grupos étnicos y están segmentados también por líneas imaginarias políticas que se han implementado y se han aplicado en el siglo XX para obviamente tenerlo no como parte del manjar que se sirve a Occidente de todos los recursos naturales de esa región. De hecho, hemos hablado muchas veces, Boko Haram, que surge allá en Nigeria, que es otro país petrolero también, rico en petróleo, pues miren, Boko Haram ha matado más gente que el Estado Islámico. Sí. Y secuestra más gente que el Estado Islámico, pero esos son negritos, ¿a quién le importa? Y óigame, los que han ido a África, los que hemos visto de alguna forma u otra este tipo de crimen, cuando usted va a una iglesia y ve la guerra que hay entre islamistas y cristianos, que usted no entiende por qué existe esa guerra en aquella región, y cuando los islamistas que se convierten en terroristas, que realmente no pertenecen al Islam, ni son mahometanos, son realmente asesinos, comienzan a perseguir a todos aquellos que todavía procesan las religiones antiguas de los antepasados. Me explico, las antiguas religiones animistas de la región africana, que cada día son menos, y se dedican precisamente a perseguir a esta gente y a quemarlos como si fueran brujos, y cualquiera que practique las religiones de los antepasados, los queman como brujos allí.
¿Y qué pasa? A veces hay iglesias que usted entra y lo que hay están vacías, y cuando usted entra, lo que usted encuentra adentro son cientos de cráneos y huesos de la gente que fueron ejecutados y metidos en esas iglesias. Wow. Y eso pasa en iglesias y en mezquitas también. Pero de eso usted aquí no habla, de eso aquí nadie dice nada. Por eso digo lo siguiente, óyeme, trasfondo de todo esto. El 9/11, ¡pam!, atacan a Estados Unidos, sí, Osama Bin Laden, pero no se acuerdan de Osama Bin Laden, están buscando a Saddam Hussein, que no tenía que ver absolutamente nada, de nada con el 9/11. Nada es nada, ni un átomo con el 9/11. Saddam Hussein era enemigo de Osama Bin Laden, y lo he dicho aquí 1000 veces. Busque información y vea si es o no es así. Pero el que había que meterle mano era Saddam Hussein, ¿verdad? Y al partido Ba'ath de allí. Había que sacar a esa gente de allí para recuperar y tomar el control del petróleo y del gas natural y de las vías de comunicaciones que había en aquella región y la conexión que había obviamente con el Golfo Pérsico en Irak. Había que tomarlo. Y nunca encontraron las armas de... No, pues las armas de destrucción masiva se habían eliminado en 1991 por un acuerdo secreto entre Estados Unidos y obviamente Saddam Hussein en la primera guerra del Golfo. Y esas armas se las vendieron los norteamericanos, no las fabricó él. Para colmo. Fue Rumsfeld quien estaba allí. Usted no conoce la historia. Vamos a ver, vamos a ponernos al día. Ok, Saddam Hussein, hay que tumbar a Saddam, hay que tumbar a Saddam. Y Saddam no tiene que ver nada, lo tumbaron y mira a ver quién resuelve ahora el problema de Irak. Sacamos de ahí las nalgas enseguida, ¿verdad? Usted se da cuenta cómo los intereses petroleros, energía de la élite empujó a Estados Unidos a esto porque controlan la nación, mi amigo, póngase al día. Luego, ahora estamos en Siria. El Estado Islámico es el que ataca a Francia. Al-Qaeda es quien ataca a Mali y están en todas partes. El Estado Islámico le tumbó el avión a Putin y a los rusos y todo lo que está pasando. No, pero aquí hay que tumbarles a Assad. No, Bashar Assad, ese hay que tumbarlo. Assad hay que tumbarlo. Pero si no es Assad, el Estado Islámico es otra cosa. Pero esa es la justificación. ¿Acaso no iba y ahí iba a decir Osama, son medio primos? Bueno, ¿acaso Obama no iba a bombardear hace unos 3 años atrás? ¿Se acuerda usted? Le iban a caer a bombazos 3 o 4 años atrás a Siria por haber usado armas químicas, cuando ahora se sabe que quien está en el proceso de tener armas químicas, que tiene gas mostaza y que obviamente quiere producir gas sarín, que son los gases enervantes, que son los gases que se deben usar en ataques, precisamente en ataques terroristas. Esos son precisamente los gases enervantes, los que hay que poner en un subway, en una tienda, en un mall, en un edificio. Esos son los más peligrosos. En eso está trabajando el Estado Islámico supuestamente, según los informes de inteligencia. Pues bien, el Estado Islámico también está trabajando supuestamente y alegadamente con armas bacteriológicas y con armas biológicas, ¿ok? Armas de virus como armas con bacterias. Bueno, eso no es muy difícil. Está en una región del mundo donde todas esas, donde hay anthrax a tutti plain, donde está el SARS a tutti plain, donde ébola está en África, donde están muchos de sus grupos aliados. O sea, todas estas cosas están a la mano del Estado Islámico. O sea, que no es muy difícil, si eso fuera a ocurrir de esa manera, que lo haga, porque en cualquier laboratorio pequeño lo pueden hacer con conocimiento básico. No tiene que irse a Oxford a hacer esto, ni a Johns Hopkins a hacer esto, ni al Amherst norteamericano militar a fabricar armas biológicas. Eso está al alcance de toda esta gente. Pero es que Estados Unidos también ha utilizado ese tipo de armas. Yo no sé de qué estamos hablando. Claro que sí. Las armas biológicas. Ahora son, como tú dices, los más papistas. Bueno, tanto es así que yo lo he dicho aquí muchas veces. Ellos son crueles también. Cuando usted ve el conflicto de Irak, ¿vio que se usó fósforo blanco o no? Por eso. Los videos, yo le he presentado esa información en mis conferencias a todo color, como lo hicieron también los israelitas allá en la Franja de Gaza usando fósforo blanco. Hay que ser justos. Y eso supone que no se utilice. Se supone. Pero bueno, la realidad de todos estos incidentes es que todas estas armas siempre han estado ahí. Hasta los españoles lo usaron en Marruecos, las armas químicas. Ya para allá, para 1920, 1921, los españoles utilizaron armas químicas contra los árabes que se habían sublevado, contra el coloniaje español. Eso es historia. Y aquí en Puerto Rico, que te habías mencionado, creo que era el gas mostaza o algo así, también se utilizó. ¿Cuál fue? No, aquí en Puerto Rico fue la gente naranja. La gente naranja. Que se usaba obviamente, se usaron aquí como investigación militar para luego utilizarse en Vietnam. Esa es otra la historia, ¿verdad?, de Puerto Rico, que pues a veces se menciona, a veces nos olvidamos de ella, pero que tenemos que caer en tiempo. ¿Sabes qué? Ha estado corriendo también en las redes sociales unos posts que dicen que el Corán incita a matar. ¿Quién dijo eso? ¿Qué pastor norteamericano dijo pues eso? Pues muchísimas personas que obviamente no buscan mucho más allá, porque si vamos a buscar realmente e interpretar
en muchas cosas de la Biblia. También Seguro. tú puedes interpretar cosas que seguro están que sí. terriblemente. Óyeme, si tú coges el Pentateuco, y yo aquí por estos medios le digo al que quiera discutir el asunto cuando quiera, como quiera, donde quiera y lo que quiera, Muy bueno, obviamente sobre esa cuestión teológica, el Pentateuco está lleno de sangre y guerra. O sea, Yahvé de los ejércitos. El Pentateuco, ¿cuántos incidentes no hay donde Yahvé ordena matar animales, niños, mujeres, hombres de otro pueblo porque es impío? O no uno, no dos, no tres. Busque por ahí para abajo cuántos reyes. De hecho, hubo hasta reyes hebreos que se negaron y los mataron ahí a sus hijos por no cumplir las órdenes de Yahvé. ¿O no es así? Busquemos la Biblia, el Pentateuco. Fuerte. Vamos a ver si el Viejo Testamento no está lleno de eso. La parte de amor aparte del cantar de los cantares, que de las cosas lindas que tiene el Viejo Testamento, y de las pocas cosas que tiene, algunos cantitos de Génesis, el resto todo es sangre, muerte, agarre, luchas entre hermanos, fratricidio, etcétera, 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 etcétera. Y dígame si es o no es así, o no ha leído la Biblia. ¿Qué pasó? Hello. Pues mira lo mismo. La mejor parte de la Biblia, realmente, cuando quieres hablar del amor humano, pues tienes que buscar ¿qué? Pues tienes que buscar entonces el Nuevo Testamento, las buenas nuevas. Ahí es donde se empieza a hablar del amor, porque el amor hay más veces holocausto mencionado en el Viejo Testamento que amor. Es en el Nuevo Testamento donde sale esto. Para los que son cristianos, yo no soy cristiano. Yo como antropólogo obviamente estudio las escrituras, como estudio otras escrituras de otros pueblos. Por eso cuando digo el Corán no dice eso. Exacto. ¿Quién dijo eso? ¿Qué disparate? Cítenlo, póngalo. ¿Dónde específicamente aparece eso? Eso no aparece en el Corán. Por eso estamos aquí, para aclarar eso, y me gustaría de hecho, un momento dado compartirles vamos a aclarar algo más. El Corán tiene muchos extractos precisamente del Viejo Testamento, del Pentateuco, muchos. Y los personajes que aparecen en el Viejo Testamento aparecen en el Corán. Y de hecho en el Corán, que no es Corán, como se habla en árabe, en el Corán aparece Jesús como uno de los profetas más grandes de la humanidad. Y aparece hasta la Virgen María, para el que es católico, la Virgen María como virgen. Ellos la describen como una virgen. Y esto yo lo he explicado aquí anteriormente. Tú vas a encontrar obviamente una serie de relaciones y de semejanzas, porque vienen de la misma región. Digo, el Islam es 600 años más joven que el cristianismo. Vamos a aclarar eso. Como también el cristianismo es 600 años más joven que el budismo. Y así puede seguir por ahí traspolando fechas, qué grupo viene primero, cuál viene después. Pero una cosa y otra no garantiza la verdad. O sea, yo realmente creo que hay que respetar todas las religiones. Sí. Ninguna es superior a ninguna. A Dios lo llaman de muchas formas, da lo mismo como usted lo quiera llamar. Lo que nos pasa es que la cultura, obviamente, ¿no? Y el adoctrinamiento que tenemos a veces no nos deja ver más allá de lo aparente. También, que tú te sientes ese sentido de pertenencia, que necesitas estar en este grupo porque pues sientes que ahí te sientes mejor. Pero la realidad es que lo humano, lo bonito, lo hermoso, lo que podemos hacer por nosotros mismos primero y también por nuestro prójimo está en nuestro corazón. Claro. Por eso, juzgar a alguien por la fe que practica, ¿no? O juzgar a alguien, ¿verdad? Qué sé yo, por las creencias que tenga. Juzgar a alguien por el lugar de donde viene, ¿no? El color, o por su idioma, lo que fuese, su cultura. O sea, lógicamente no es algo sensato, ni es humano, ni obviamente refleja lo que supuestamente Dios quiere que usted haga, para el que es creyente, ¿no? El que es ateo, pues bueno, tendrá su moral personal, tendrá su forma de ver la vida, ¿no? Se respeta igual. Yo aquí no vengo a juzgar ni a ateo, ni a juzgar obviamente a creyentes, ni a nadie. Y tú eres agnóstico, que mucha gente se confunde. Yo no soy ateo, soy agnóstico, y usted tiene que ver que no es exactamente lo mismo, ni se escribe igual. Y soy agnóstico en cierta medida porque obviamente cuando uno ve todas estas diferencias entre tantos pueblos discutiendo por las mismas cosas y entre tantos credos que quieren decir y que mi maestro es mejor que el tuyo y mi Dios es el que vale, que no, situaciones feas. Pues claro, te das cuenta que todos mienten. Que todos se mienten unos a otros y que todos están en guerra de alguna forma o manera, y que ahí lo que refleja nuevamente es la pobreza humana y tal vez la poca, digamos de esta manera, la poca misericordia que nos tenemos unos a otros. Así que tenemos que buscar algunas vías, ¿no?, de conexión para que el mundo no sea como ha sido hasta ahora y sea esta desgracia que estamos viviendo. Y lo que falta, porque esto no es para meterle miedo a los tontos y a los incautos, es lo que falta. Y usted se da cuenta de lo que aquí hemos hablado por tantos años, usted nos escucha, vea, el tiempo da la razón. Aquí yo no exagero, oiga, hello, busque. Y que eso está ahí grabadito. Ahí está, aquí está todo el récord. Aquí no exageramos, aquí no vengo yo a inventar cosas, ni invasiones del más allá, ni qué sé yo, ni te jalan las patas, ni se chuparon. Por favor, vamos a dejarnos de niñería. En casa tenemos programas que son del 2000,
No, de antes. De aquí, no, de aquí. Desde que tengo programas allá. Claro, tú vienes mucho después, pero antes. Exacto. Hay programas allá de los años 90, cuando estábamos en el siglo XXI. Y los escuchas y parece que son actuales. Esa es la cosa, que nunca caducan. Es increíble. Lo único que puede caducar tal vez cuando hablamos de los políticos del patio, que a nadie les importa, ¿verdad? Y eso pues viene lo mismo, pueden cambiar los nombres, o no, que muchos de ellos se quedan por ahí. La mayoría hay algunos que llevan 30 años y más en la misma política, viviendo del cuento, viviendo de usted y de mí, y todos muy bien, lo hemos dicho aquí tantas veces, con la corrupción rampante. Pero obviamente las proyecciones del futuro hay que verlas y las cosas hacia donde vamos y darnos cuenta que el planeta va en una descomposición generalizada. Clima, ambiente, política, economía, colapso, enfrentamientos no solamente culturales, enfrentamientos militares, enfrentamientos que no deberían ser, que obviamente dividen la humanidad en fracciones. Quiero compartir contigo, Andrew, con Carlos, con el Bouncer y con todos los amigos que nos escuchan. Seguro. Y luego que nos escuchan diferido. Esto que encontré que me pareció sumamente interesante y que tiene que ver con lo que acabamos de hablar sobre que el Corán, muchas personas piensan que incita a matar. Quiero leer textualmente. Dice, Alá dice en el Corán lo siguiente: a combatir por la causa de Alá a quienes os combatan, pero no seáis agresores, porque ciertamente Alá no ama a los agresores. 191. Dice, y matadles donde quiera que los encontréis, y expulsadles de donde os hubieran expulsado, y sabed que la sedición es más grave que el homicidio. No combatáis contra ellos en la mezquita sagrada, a menos que os ataquen allí, pero si lo hacen, combatidles. Esta es la retribución de los incrédulos. 192 dice, mas si cesan de combatiros, sabed que Alá es absolvedor, misericordioso. Esto es Corán 4, 190 al 192. Y luego dice, en ninguna parte del Corán dice que hay que matar personas en un atentado. Ellos solo han falsificado un libro sagrado para su propia salvación y corrupción, y sobre todo con personas que no profesan sus creencias, pues ellos dicen tener la verdad absoluta. Pero como dice la Biblia en Juan 16.2, los expulsarán de las sinagogas, y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está prestando un servicio a Dios. Bueno, en nombre de Dios se llevan a cabo muchos crímenes y cada cual tiene una interpretación, ¿no?, de todas estas cosas. Aquí pues hay que tener un poco de cuidado, pero obviamente las religiones en su esencia no busquen que usted haga daño al prójimo. Sí. Al contrario, lo que se busca es una conexión divina, que vivamos en un mejor mundo, ¿verdad?, en que todos pues tengamos tolerancia, tengamos piedad en nuestra vida, seamos piadosos y más que nada comprensivos, ¿no?, que podamos comprender a nuestro prójimo. Así que aquí tampoco es un programa moralista, yo tampoco soy hombre religioso, yo no le vengo aquí a usted a predicar, ni a citarle ni el Corán ni la Biblia, pero es importante que eso se aclara. Lo mejor es estudiarla, conocerla y no interpretarla. Saludos a todos los confinados, te dicen, Andrew. Seguro que le envíes saludos. Sí, a los amigos de las prisiones en Puerto Rico. Aquí todos, yo siempre he dicho, todos tenemos derecho a vivir y todos tenemos derecho a mejorar y todos tenemos derecho a reivindicarnos de una forma u otra. Y yo he compartido en muchas de las diferentes cárceles de Puerto Rico con los confinados, hemos dado charlas, hemos tenido reuniones y saludamos a todos los amigos sí que están en las prisiones, que están cumpliendo, que están allá, ¿verdad?, escuchando este programa. Miren, mucha gente en la libre comunidad que está más preso que ustedes, que su cerebro se les cerró y que son presos del alma, que no tienen libertad en su interior. No importa que hayan rejas o hayan murallas, donde quiera que tengan uno encerrado, si uno cree en la libertad y uno realmente tiene conciencia expansiva, y quiero decir con conciencia expansiva, una conciencia que nos libere de las ataduras y de las cosas que nos sostengan o nos mantengan en un lugar atrapados. Si nuestra conciencia traspasa esas paredes, somos hombres libres, y si nuestro pensamiento nos permite seguir creciendo. Mientras hay mucha gente ahora bebiendo y fumando y haciendo lo que da la gana, por ahí, qué sé yo, y virándose como tuerca, ustedes allá nos están escuchando. Me alegra que nos escuchen. Reflexionando y para ser mejor. Claro que sí. Pero bueno, saludos a todos. A Tito Saldaña, que nos sintoniza desde Pensilvania también. Y a todos Tito. los amigos que siempre están en cualquier lugar del Seguro mundo. que sí. Carlos, ¿dónde te conseguimos?
787-565-5360, onyxmediapr.com. Nuestro webmaster. Y recuerde que siempre estamos en androalvarez.tv y en nuestro fanpage Andro Álvarez Chardón PhD en Facebook. Bueno, se acabó el evento, muchas cosas como siempre, se van a quedar algunas dando vueltas. Tú sabes que no habíamos dicho la semana pasada que lo tenía entre las cosas que quería decir, pero bueno, tú sabes que alegadamente los Estados Unidos mataron al yihadista John, o sea, el tipo este que supuestamente para la próxima era el que se encargaba de degollar a los norteamericanos y a mucha otra gente más y que salían en los videos. Pues bueno, un día antes de que atacaran a Francia. Así que son las cosas que se han quedado por ahí. Muchas cosas más que van. Recuerde que a toda esta gente, a todos los van a eliminar. Nadie va a poder dar otra versión que no sea la versión oficial. Piense más allá de lo aparente. Y te lo digo una vez más. ¿Sabes qué? ¡Sayonara! Buen programa.